Capítulo 101. Pesadilla. Hospital. La habitación estaba en silencio, salvo por el suave pitido del monitor cardíaco. Rinko yacía inmóvil en la cama del hospital, respirando lenta y superficialmente. Su tez, normalmente pálida, había perdido el escaso color que le quedaba, y un ligero sudor le perlaba la frente. A pesar del calor de la habitación, una frialdad antinatural lo atenazaba. Shion Zaiden, cazadora especializada en pesadillas Grimm, dio un paso al frente, evaluándolo con ojo crítico. Sus dedos se crisparon contra los hilos sedosos de su arma, una herramienta especializada diseñada para extraer y contener pesadillas. Entonces, este debe ser el tipo, murmuró, inclinando la cabeza mientras miraba al grupo que estaba detrás de ella. El equipo Ruby, el equipo JNPR y Oscar permanecieron tensos, con la mirada fija en Rinko. Weiss la sujetaba del brazo, con los nudillos blancos. Yang tenía los brazos cruzados con fuerza y la mandíbula apretada. Incluso Ren, normalmente sereno, fruncía el ceño. Sus ojos delataban preocupación. Sí, dijo Weiss con voz firme pero con un toque de urgencia. Tiene una pesadilla de Grimm dentro. ¿Cómo la eliminamos? Shion tarareó, acercándose a la cama de Rinko. Bueno, echemos un vistazo primero. Sin dudarlo, se inclinó hacia adelante y desabrochó su bata de hospital, bajándola para exponer la parte superior de su torso. Siguieron unas cuantas inspiraciones profundas. Weiss se puso rígida, su rostro se sonrojó levemente antes de que sus ojos se fijaran en algo mucho más urgente. Yang la miró fijamente, y su expresión se endureció al observar a Rinko. Sus ojos se abrieron ante lo que vieron. Unas marcas oscuras, parecidas a venas, se extendían por el pecho de Rinko, serpenteando y enroscándose como las raíces de una enredadera. Latían débilmente, moviéndose justo debajo de la superficie de su piel como algo vivo. ¿Qué? Los puños de Yang se apretaron y sus ojos dorados se entrecerraron. Los médicos deberían haber visto esto cuando escanearon a Rinko, esto significa que es reciente, murmuró Jaune para sí mismo. Aún está fresco, pero, desesperado, murmuró Shion, recorriendo con cuidado los bordes de las marcas que se extendían. Esta pesadilla se aferra con uñas y dientes. Si es tan agresiva, significa que está luchando con todas sus fuerzas. ¿Tienes idea de dónde pudo haberla cogido? El grupo intercambió miradas inquietas antes de que Ruby diera un paso adelante. De cuando nos quedamos varados a las afueras de Argus, dijo, tragando saliva con dificultad. Encontramos un lugar donde refugiarnos. Una pequeña granja llamada Granjas Brunswick. Pero cuando llegamos, era un pueblo fantasma. Ya todos estaban muertos. Fue horrible, añadió Blake en voz baja, aplanando las orejas al recordarlo. Shion dejó escapar un suspiro silencioso. ¿Granjas Brunswick, eh? Tiene sentido. ¿Has oído hablar de ello? Preguntó Ren. Ella asintió. No es la primera vez que he oído hablar de infestaciones de pesadillas en lugares abandonados. Pero si una aldea entera fue aniquilada, entonces los Grimm debieron de entrar en modo supervivencia. No quedaron huéspedes, no hubo presas fáciles. Fue una situación desesperada. Se volvió hacia Rinko, con sus ojos violetas brillando con determinación. Lo que significa que no tenemos tiempo que perder. Con un movimiento de muñeca, Shion aflojó su bastón. Hilos morados se desenredaron de sus puntas, fluyendo como luz líquida. Los extremos se entrelazaron, formando una estructura suave y brillante. Una intrincada plataforma similar a una red, imbuida de una tenue energía púrpura. Miró al grupo. Los enviaré a su pesadilla. El aire en la habitación pareció espesarse y presionar sus pechos. A Weiss se le cortó la respiración. ¿Qué quieres decir exactamente con eso? Shion sostuvo su mirada, firme. Para eliminar a un Grimm de pesadilla, debemos combatirlo desde dentro. El Grimm se adhiere a la mente del huésped, creando una ilusión, un sueño que lo atrapa en un círculo vicioso de miedo, arrepentimiento o desesperación. Si queremos salvarlo, debemos entrar en ese sueño y liberarlo. Jaune dio un paso adelante. ¿Cómo lo hacemos? Shion levantó la mano y los hilos plateados palpitaron con luz. Te conectaré con su conciencia y te llevaré al interior de su mente. Estarás en su pesadilla, experimentando los horrores que ha creado para mantenerlo atrapado. Los puños de Yang se apretaron. ¿Y si no lo detenemos a tiempo? Shion exhaló. Entonces el Grimm ganará. Absorberá por completo su aura, y una vez hecho esto, el Grimm se multiplicará en busca de un nuevo huésped. Siguió un silencio sombrío. Weiss respiró temblorosamente antes de dar un paso al frente. Entonces, ¿qué esperamos? Que entremos. Shion sonrió levemente.
Ese es el espíritu. Hizo un gesto hacia la cama resplandeciente que parecía una telaraña. Solo puedo enviar a 5 personas a su consciencia. ¿Quién está dispuesto a ir? El equipo Rubí no lo dudó. Todos levantaron la mano a la vez. Sin embargo, el equipo JNPR intercambió miradas vacilantes. El peso de la decisión los agobiaba. Querían ayudar, pero ¿quién de ellos debía ir? ¿Cómo podían elegir? Entonces, Oscar dio un paso al frente. Me voy. Su voz era firme y resuelta. Nora frunció el ceño, con preocupación en su voz. Oscar, ¿estás seguro? Oscar dudó un instante antes de negar con la cabeza. Yo, pero no soy yo quien va. Su significado era claro. La atmósfera cambió. Ozpin. Un escalofrío recorrió la espalda de Ren. Entrecerró los ojos, analizando mentalmente las implicaciones. Ya veo, murmuró. Oscar asintió, presionándose el pecho con una mano para tranquilizarse. Él puede ayudar. Ya ha visto cosas así. Si hay alguien que pueda guiarnos a través de la pesadilla, es él. Shion observó a Oscar con atención. Durante un largo instante, no dijo nada, simplemente observó el sutil cambio en su postura. La serena autoridad en su postura, la forma en que su presencia se sentía un poco más serena. No era solo Oscar el que estaba frente a ella. Finalmente, ella asintió. Muy bien. Ya son 5. Volviéndose hacia los hilos brillantes, levantó su bastón y las hebras plateadas pulsaron en respuesta. Acuéstense, su voz era firme pero firme. Una vez establecida la conexión, sus cuerpos permanecerán aquí, pero sus mentes serán absorbidas por el subconsciente de Rinko. El equipo Rubí y Oscar avanzaron, intercambiando breves miradas antes de posarse en la plataforma tejida. Los suaves hilos sedosos los acunaban, su brillo vibrando al ritmo del aura de Shion. Con un elegante giro de su bastón, los hilos reaccionaron, desplazándose y enroscándose hacia arriba. Delgadas hebras se extendieron, envolviéndose suavemente alrededor de sus brazos y cubriendo sus ojos como un delicado velo. La luz pulsaba a un ritmo lento y constante, casi como un latido. Shion inhaló profundamente, concentrándose. Luego, canalizó su aura. Agárrate fuerte, le advirtió. Estás a punto de entrar en un mundo moldeado por su mente y sus miedos. Con una última oleada de energía, los hilos pulsaron y el mundo a su alrededor se fracturó. La habitación del hospital se disolvió en la oscuridad. Entonces, todo se volvió negro. Paisaje onírico. Los ojos de Kakashi se abrieron de golpe. Su cuerpo le dolía, estaba magullado y magullado, mientras que la tenue luz de una bombilla proyectaba sombras parpadeantes sobre las paredes frías e insensibles. Su respiración era lenta y controlada, pero su mente estaba nublada. Se movió, solo para sentir el metal afilado alrededor de sus muñecas. Grilletes. Tiró de ellos instintivamente, las ataduras de hierro resonaron con fuerza contra las paredes de piedra de su prisión. Su máscara estaba rayada y sucia, pero aún intacta. Entonces lo golpeó. La pelea. Había estado luchando contra una figura sombría. Una entidad implacable e informe que se movía como un fantasma, atacando desde la oscuridad. Había luchado con todas sus fuerzas. Y entonces, había sido apuñalado. Por una criada. ¿Una criada? Eso no tenía sentido. Sus dedos se crisparon contra las frías ataduras metálicas mientras intentaba comprender la lógica. ¿Era real? ¿Una alucinación? ¿Un genjutsu? No, aún sentía el aguijón fantasma de la espada en la espalda. Se sintió demasiado real. Un sonido resonó por la cámara. Pasos. Lentamente, deliberada, acercándose. Giró la cabeza hacia la fuente, entrecerrando su único ojo visible. Una silueta sombría emergió de la oscuridad. No era la entidad sin rostro con la que había luchado antes. No, esta era diferente. Más familiar. Entonces la figura salió a la luz. Obito. La respiración de Kakashi se entrecortó por una fracción de segundo. El rostro ante él era inconfundible, envuelto en esa misma confianza serena, su postura relajada pero imponente. Su Sharingan relucía y sus labios se curvaron en una sonrisa cómplice. ¿Cómo te sientes, viejo amigo? Los labios de Kakashi se entreabrieron, con la confusión impregnada en su voz. Obito. ¿Qué estás? Un puño se estrelló contra su estómago y un dolor intenso explotó en sus entrañas. Uf. Tosió Kakashi, sacudiendo su cuerpo hacia adelante contra las ataduras. Pero Obito no había terminado. Otro puñetazo. Y luego otro. Y otro más.
Los golpes llegaron en brutal sucesión, aporreándole las costillas, la cara, el estómago, sin dejarle espacio para respirar, sin un instante de respiro. La fuerza de los golpes le estremecía los huesos, y el dolor inundaba sus sentidos con cada brutal golpe. La sangre salpicaba las paredes. Su cuerpo se desplomó entre las ataduras, jadeando, y su visión se oscureció. Sus moretones se hicieron más profundos, y el calor de su propia sangre manchó sus ropas rasgadas. Y entonces, se detuvo. La respiración de Kakashi se estremeció. Forzó los ojos a abrirse. Pero Obito ya no estaba. En cambio, Rin estaba frente a él. Su dulce sonrisa permaneció inalterada. Cálida, dulce, casi nostálgica. Pero había algo extraño en ella. Algo antinatural. Ella dio un paso adelante. El suave clic de sus tacones contra el suelo era el único sonido en el sofocante silencio. «Tienes mucha suerte», susurró, inclinando ligeramente la cabeza. Kakashi se puso rígido. «¿Afortunado? El mundo es tan injusto, ¿verdad?», continuó Rin con voz aún suave, casi burlona. «¿Cómo es que pudiste vivir, mientras nosotros moríamos? ¿Mientras sufríamos?». A Kakashi se le cortó la respiración. «No, Rin, yo», levantó una mano y la presionó contra su pecho. A Kakashi se le heló la sangre. Un enorme agujero se abría donde debería haber estado su corazón. La herida que él le había infligido. Su culpa. Su fracaso. «Tú hiciste esto», murmuró Rin, con la voz cada vez más aguda. «A mí». A Kakashi se le hizo un nudo en la garganta. Yo, pero no salieron las palabras. Su visión se volvió borrosa, su mente le gritaba que se moviera, que hiciera algo, pero su cuerpo permaneció congelado en su lugar. Y entonces el rostro de Rin se desvaneció. Su expresión cálida y radiante se retorció, transformándose en algo horrible. Una quimera. Sus suaves rasgos se estiraron hasta formar una monstruosa calavera huecada de Grimm, con sus dientes afilados curvados en una mueca grotesca. Sus ojos, antes llenos de luz, ahora eran pozos vacíos de oscuridad. El horror se hizo patente, pero antes de que pudiera reaccionar, la criatura se abalanzó. Dedos húmedos, huesudos y con garras se cerraron alrededor de su garganta mientras Kakashi se ahogaba. «No, esto no es real», murmuró Kakashi. «Tú no eres real», le escupió al Quimera Mago. La forma del Quimera Mago cambió a la de un Grimm diferente que no reconoció del todo. Fue una pesadilla. Las manos húmedas se convirtieron en enredaderas, apretando con más fuerza el cuello de Kakashi. Al envolverlo, su visión se volvió borrosa. «No», murmuró una última vez antes de que su visión se oscureciera. La pesadilla se rió. El sonido era incorrecto. Distorsionado, con eco, como si decenas de voces hablaran a la vez mientras las enredaderas se tensaban. Equipo Ruby of Pin, Dreamscape, una repentina ráfaga de viento. Entonces, luz. El mundo se tambaleó violentamente y, en un instante, los 5 se estrellaron contra tierra firme. El impacto les provocó una fuerte sacudida en el cuerpo, levantando suaves nubes de polvo mientras gemían al aterrizar. Weiss fue la primera en despertarse, parpadeando ante la cegadora luz del sol. Sus manos enguantadas se aferraban a la tierra bajo ella, un marcado contraste con los familiares y fríos suelos metálicos de Atlas. Frunció el ceño, sacudiéndose las mangas, pero su frustración no hizo más que aumentar cuando sus dedos quedaron cubiertos de polvo. Murmuró, sacudiéndose los escombros. Un gemido ahogado captó su atención. Al girar la cabeza, vio al profesor Ozpin a su lado, aunque algo en él parecía extraño. Tenía la mano presionada contra la frente, su rostro, habitualmente indescifrable, se contraía con una leve incomodidad, como si luchara por recobrar el equilibrio. «¿Profesor Ozpin?», preguntó Weiss, con un deje de preocupación en su voz. Ozpin inhaló profundamente, tranquilizándose antes de exhalar con calma. Enderezó la postura y bajó la mano, asintiendo levemente. Lo que fuera que lo hubiera inquietado, lo disimuló rápidamente bajo su habitual compostura. «Estaban aquí. Dondequiera que estuviera aquí». «¿Dónde estamos?», gimió Yang mientras se incorporaba, sacudiéndose la tierra de sus cabellos dorados. Una cálida brisa los atravesaba, trayendo consigo los sonidos de un pueblo bullicioso. Pasos, charlas, risas distantes. El rítmico crujido de ruedas de madera, la llamada ocasional de un vendedor, el leve crujido del papel al deslizarse contra la madera. Las orejas de Black se crisparon mientras observaba rápidamente los alrededores. Edificios de madera y papel, tejados de tejas que se inclinaban suavemente bajo el sol del mediodía, faroles rojos que se mecían en cuerdas sobre las estrechas calles.
Los caminos bajo ellos no estaban pavimentados con piedra ni metal, sino con tierra compactada, alisada por innumerables pasos. Esto no era Remnant. La mirada penetrante de Blake se dirigió rápidamente hacia una señal que se extendía más adelante, cuyos símbolos le resultaban desconocidos, pero curiosamente intrincados. «Esto, ¿no es Atlas?», murmuró, mirando a Weiss en busca de confirmación. Ruby fue la última en incorporarse del todo, frotándose las sienes. ¿Qué acaba de pasar? Los ojos de las chicas se volvieron hacia Weiss, el único del equipo Ruby que conoce a Rinko más que el resto. A excepción de Ozpin, por supuesto. Pero ella parecía igualmente desconcertada. ¿Qué clase de pesadilla es esta?, murmuró Weiss, sacudiéndose el polvo del vestido. Ozpin, silencioso hasta entonces, echó otra mirada mesurada a su alrededor. Su mirada penetrante seguía el movimiento de la gente que serpenteaba por las calles. No estaban solos. Los transeúntes pasaban junto a ellos y los miraban con curiosidad. Algunos con una leve sospecha, otros susurrando en voz baja. Weiss suspiró, poniéndose una mano en la cadera. Donde quiera que estemos, se siente primitivo. Ante sus palabras, un hombre que pasaba por allí se burló audiblemente. «Oye, ¿qué se supone que significa eso?», murmuró, sacudiendo la cabeza antes de continuar calle abajo. Blake le lanzó a Weiss una mirada de desaprobación. ¿Podríamos dejar de insultar a los lugareños? Jan estiró los brazos y giró los hombros. Bueno, pero en serio, ¿dónde estamos? Ruby, de pie un poco más adelante del grupo, se quedó rígida de repente. Sus ojos plateados se abrieron de par en par, reflejando algo enorme en la distancia. Chicos, dudó. Miren. Siguieron su mirada. Elevándose por encima de los tejados había un enorme monumento de piedra. 4 rostros colosales, cincelados en la ladera de la montaña, se erguían como centinelas silenciosos que vigilaban la aldea. Sus expresiones eran firmes, cada rasgo meticulosamente tallado con precisión y cuidado. Jan dejó escapar un silbido bajo, protegiéndose los ojos con una mano. Eso es nuevo. Blake estudió los rostros, entrecerrando sus ojos dorados. Algo en ellos le pareció extrañamente significativo. Ozpin, sin embargo, permaneció inquietantemente quieto. Frunció el ceño profundamente, con una expresión indescifrable. Su mirada se detuvo en la montaña como si recorriera un viejo recuerdo enterrado en su mente. Weiss se volvió hacia él, frunciendo el ceño. «Profesor». Ozpin exhaló lentamente. «No estamos solo en la mente de Rinko», murmuró. Todos se volvieron hacia él confundidos. «¿Qué quieres decir?», preguntó Ruby, inclinando la cabeza. Ozpin dudó. No le correspondía explicarlo. Fuera lo que fuese este mundo, lo que significase, le correspondía a Rinko revelarlo. Pero si esta información sobre su pasado ayuda al equipo Ruby a obtener el panorama completo, entonces la compartirá voluntariamente con ellos, solo para salvar la vida de Rinko. Si llegara a eso, primero tendría que confirmar que efectivamente eran la aldea oculta de la hoja. «Encontrémoslo primero», dijo simplemente. Sin decir otra palabra, se dio la vuelta y comenzó a caminar por el camino de tierra. El equipo Ruby intercambió miradas antes de seguirlos de cerca. Las calles bullían de vida mientras avanzaban por el pueblo desconocido. La gente serpenteaba entre ellos, algunos lanzando miradas curiosas a sus extraños atuendos. «Este lugar es demasiado vívido para ser solo un sueño», murmuró Blake, observando los sutiles detalles del entorno. El aroma a tinta fresca y papel se mezclaba con el aire fresco, el lejano golpeteo del martillo de un herrero resonando como una melodía. «Si esto es una pesadilla, entonces es mucho más inmersivo de lo que esperábamos», murmuró Jan, ajustándose los guanteletes mientras continuaban por el camino de tierra. Ozpin permaneció en silencio, su mirada penetrante recorrió las calles desconocidas. Todo, la arquitectura, el lenguaje de los letreros, el aroma a pergamino fresco y la comida chisporroteante, parecía real. Demasiado real. Entonces, con el rabillo del ojo, algo llamó su atención. Un letrero de madera que recordaba al antiguo idioma mistraliano, ligeramente desgastado por años de exposición, se mecía suavemente con la brisa. Pintado con elegante caligrafía, decía, Ramen Ichiraku. N/A. En el verso de Ruby, Mistral es considerado como el equivalente asiático de Remnant. Digamos que los signos japoneses aquí se parecían al antiguo lenguaje mistraliano, y para que Ozpin viviera siglos, creo que podría leerlo sin problema. Ozpin se detuvo, su expresión momentáneamente ilegible. El equipo Ruby se detuvo detrás de él, intercambiando miradas. Weiss resopló con impaciencia.
Podía oler la comida del establecimiento. Profesor, este no es momento para comer. Creo que deberíamos detenernos un momento y recopilar información, dijo Ozpin con tono mesurado mientras caminaba hacia la entrada. Blake frunció el ceño. ¿Crees que alguien aquí sabe lo que está pasando? Ozpin no respondió de inmediato, pero algo en la forma en que sus dedos se apretaron brevemente contra su bastón sugirió que sospechaba algo. Quizás, dijo finalmente. Entonces, sin decir nada más, apartó las cortinas Norren y entró. El equipo rubí dudó por una fracción de segundo antes de suspirar y seguirlo. Dentro, el aroma a caldo cremoso y cerdo chisporroteando impregnaba el aire. El pequeño establecimiento era acogedor, con taburetes de madera alineados a lo largo de un mostrador donde algunos clientes charlaban distendidamente entre sorbos de fideos. Tras el mostrador, un hombre mayor de cálida sonrisa removía una olla humeante de caldo, lanzando miradas ocasionales a una joven, probablemente su hija, que fregaba platos al fondo. Ozpin se sentó en el mostrador, apoyando el bastón en la pierna. Weiss, Blake y Jan dudaron antes de sentarse a su lado, a regañadientes, mientras que Ruby se sentó en el asiento más alejado, sin dejar de mirar a su alrededor con los ojos muy abiertos. Un joven se volvió hacia ellos con una mirada amistosa pero curiosa en su rostro. Bienvenidos a Ichiraku Ramen. Son nuevos en la ciudad. Ozpin sonrió levemente. Algo así. El hombre rió entre dientes, limpiándose las manos con un paño. No veo a muchos forasteros vestidos como ustedes. Deben ser de algún pueblo lejano. Jan se inclinó ligeramente hacia adelante. Podría decirse que sí, murmuró, aún sin estar segura de cuánto debían revelar. Weiss, con los brazos cruzados, se volvió hacia Ozpin. Profesor, sigo sin entender cómo esto nos ayudará a encontrar a Rinko. Ozpin no respondió de inmediato. En cambio, metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña bolsa. Al dejarla sobre el mostrador, el suave tintineo de las monedas les llamó la atención. Weiss arqueó una ceja. ¿Tienes dinero? Ozpin simplemente sonrió mientras no respondía a su pregunta. Los ojos del joven brillaron de diversión al tomar la bolsa, sopesándola en la mano y esbozando una leve sonrisa. ¿Una comida completa, entonces? Ozpin asintió cortésmente. Se lo agradecería. Y quizás, si no le importa, quisiera hacerle algunas preguntas. El hombre se puso manos a la obra, preparando los cuencos con la soltura de la práctica. Claro, pregunta lo que quieras. Ozpin entrelazó los dedos con voz mesurada. ¿Este pueblo, cómo se llama? El anciano tras el mostrador parpadeó, deteniéndose un momento antes de enarcar una ceja poblada. ¿Ni siquiera sabes dónde estás? Jan forzó una risa, frotándose la nuca. ¡Qué largo viaje! El hombre rió entre dientes, negando con la cabeza. Bueno, estás en Konohagakure. La aldea oculta entre las hojas. O, dicho de otro modo, Konoha. El nombre no le decía nada al equipo rubí, solo otro lugar desconocido en un mundo desconocido. Pero la expresión de Ozpin permaneció indescifrable. Su mente ya estaba reconstruyendo la verdad. Esto confirmó su presentimiento. No estaban simplemente en otro tiempo. Estaban en el pasado de Kakashi. Una sutil tensión se apoderó de Ozpin como un manto, mientras sus pensamientos corrían a toda velocidad. Si este era realmente el mundo que había moldeado a Rinko Schne, Kakashi Ataque, ¿qué significaba eso para ellos? ¿Fue esto meramente una visión, un fragmento de un tiempo ya pasado? ¿O habían entrado en algo mucho más real? Miró a sus compañeros. Jan, Weiss, Blake y Ruby asimilaron la nueva información sin sospechar nada, sin comprender el significado del nombre Konoha. Permanecieron felizmente ignorantes de los pasos que ahora seguían, del peso que este lugar tenía en el alma de Kakashi, Rinko. Pero Ozpin lo sabía. Y ahora, más que nunca, necesitaba actuar con cuidado. Capítulo 102. El pasado el equipo Rubí y Ozpin salieron del local y se adentraron en las bulliciosas calles del pueblo. El sol brillaba en lo alto, proyectando una cálida luz sobre los tejados y las estructuras de madera. El aire olía diferente, fresco, pero con una esencia nostálgica que ninguno de los dos lograba identificar. Jan miró a su alrededor, observando la escena. Sus penetrantes ojos lilas observaban a los civiles que pasaban, a los shinobi saltando por los tejados y a los vendedores del mercado anunciando sus productos. Así que estamos en Konoha, murmuró, estirando los brazos tras la cabeza. Parece un poco como Mistral, pero con menos calles adoquinadas. El grupo avanzaba en formación, con pasos sincronizados mientras avanzaban por las calles abarrotadas.
Rompiendo el silencio, Ruby volvió la mirada hacia su mentor. «¿Profesor Ozpin?» Ozpin respondió con un zumbido pensativo, con las manos apoyadas sobre su bastón mientras continuaba caminando. «¿A dónde vamos?», preguntó Ruby. Sin detenerse, Ozpin señaló hacia adelante. Allí. El equipo siguió su mirada hasta un gran edificio rojo, de arquitectura más estructurada y refinada que la del resto del pueblo. Un símbolo distintivo, parecido al fuego, se exhibía justo debajo de 4 enormes rostros de piedra tallados en la ladera de una montaña. Las figuras se alzaban imponentes sobre el pueblo, con expresiones solemnes y sabias. Weiss frunció el ceño. ¿Ese edificio, qué es? Ozpin no dudó. Es la Torre Hokage, el corazón del liderazgo de esta aldea. Vamos a tener una reunión con el Hokage. El equipo Rubí intercambió miradas desconcertadas. ¿Hokage?, repitió Blake, entrecerrando sus ojos dorados. Un título otorgado al shinobi más fuerte de la aldea, explicó Ozpin. El que gobierna y protege a su gente. Antes, mientras comían, Ozpin ocasionalmente le preguntaba al chico del ramen información general sobre Konoha, que incluía la ubicación del edificio Hokage. Wei se cruzó de brazos. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene que ver su líder con Rinko? Ozpin aminoró el paso hasta detenerse antes de girarse para observarlos. Su rostro, siempre sereno, tenía una pesadez inusual. Sus ojos verdes brillaban con algo indescifrable. El equipo se detuvo justo detrás de él. No estamos simplemente atrapados en una pesadilla, dijo Ozpin con cautela. Un pesado silencio siguió a sus palabras. Blake frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Ozpin apretó con más fuerza su bastón. Esto no es una ilusión cualquiera. Es su recuerdo. Un momento de su pasado, uno que ahora estamos reviviendo. Un escalofrío recorrió a Weiss. ¿Los recuerdos de Rinko? ¿Cómo puede estar tan seguro, profesor? Ozpin exhaló suavemente, su mirada se desvió hacia los aldeanos que los rodeaban, ajeno a su presencia. Porque los detalles son demasiado vívidos. Demasiado consistentes. Las pesadillas distorsionan la realidad, transforman lo familiar en algo distorsionado y grotesco. Pero aquí, todo sigue una lógica. Una estructura. Este lugar existe como lo fue una vez para Rinko. Estamos experimentando algo real. La expresión de Jan se ensombreció. ¿Y qué? ¿Eso significa que lo que pasó aquí, le pasó a él? Ozpin asintió. Exactamente. Un pesado silencio se apoderó del grupo a medida que el peso de sus palabras calaba hondo. El equipo Rubí intercambió miradas inquietas, procesando la revelación. Weiss apretó la mandíbula. Esto no está bien, su voz era firme, pero la tensión en su postura delataba sus emociones. Apretó los puños, con la frustración latente bajo la superficie. O sea, ¿no tendría más sentido que la ambientación transcurriera en Atlas, no donde sea que esté esto? Señaló a su alrededor, con sus penetrantes ojos cerúleos escudriñando la aldea desconocida. Qué extraño, hemos estado juntos desde la infancia. Y cuando Rinko volvía a la mansión, solía presumir de sus aventuras fuera de Atlas, en todos los lugares donde había estado. Pero nunca mencionó Konoha. Las palabras de Weiss eran cortantes, una extraña incertidumbre se filtraba en su voz. La Rinko que ella conocía no era alguien que le ocultara cosas. Si este lugar realmente formaba parte de su pasado, ¿por qué nunca había hablado de ello? Eso es porque, Ozpin hizo una pausa, con la voz ilegible. Apretó ligeramente el bastón. Este no es el recuerdo de Rinko, dijo finalmente. Al menos, no el Rinko que conocías. La respiración de Weiss se entrecortó. Su mente dio vueltas ante sus palabras. ¿No es la Rinko que conocí? La frase resonó en su cabeza, provocando un escalofrío que le recorrió la espalda. Exhaló bruscamente y se obligó a recuperar la compostura. ¿Qué quieres decir?, preguntó, intentando mantener la voz serena. Ozpin no respondió de inmediato. Su mirada se posó en las calles, observando a los aldeanos que pasaban, gente que se movía como si perteneciera a un pasado lejano. Su expresión era indescifrable, pero su silencio lo decía todo. Ruby, al notar la tensión, dudó antes de dar un paso al frente. «Profesor». Finalmente, Ozpin suspiró. «Te lo explicaré más tarde», dijo con voz tranquila pero firme. «Pero por ahora, vamos con el Hokage». Su tono no dejaba lugar a discusión. Weiss apretó los dientes, pero no insistió más. «Todavía no». Jan exhaló por la nariz y colocó una mano tranquilizadora sobre el hombro de Weiss antes de mirar el enorme edificio que tenía delante. «Muy bien. Vamos».
Blake permaneció en silencio, pero sus entrecerrados ojos color ámbar se movían entre Ozpin y Weiss, absorbiendo todo. Con renovada urgencia, el equipo rubí siguió a su mentor hacia la imponente torre roja en la distancia, sin ser conscientes de las verdades que les aguardaban dentro. Pero las respuestas de Ozpin no le dieron realmente una respuesta a la primera pregunta que hizo. ¿Qué tiene que ver su líder con Rinko? Oficina del Hokage. Minato Namikaze dejó escapar un suspiro silencioso al dejar el pincel, completando el último trazo de su papeleo. La oficina del Hokage estaba bañada por la cálida luz del atardecer que se filtraba por las ventanas, proyectando suaves sombras sobre el escritorio de madera pulida. Pilas de documentos cuidadosamente ordenados yacían a su lado, un recordatorio de que el trabajo de un líder nunca terminaba del todo. En ese momento, un golpe firme resonó en la habitación. Minato levantó la vista de los papeles. «Pase», gritó con voz tranquila pero autoritaria. La gran puerta de madera se abrió con un crujido y un shinobi entró, con su uniforme impecable y postura erguida. Tras él, lo seguía un grupo de figuras desconocidas. 5 individuos con atuendos inusuales, un marcado contraste con el atuendo estándar de los shinobi. El Jonin hizo una ligera reverencia. «Hokage-sama, estos invitados solicitan una audiencia con usted». Los penetrantes ojos azules de Minato brillaron de curiosidad al observar a los visitantes. Su mirada se posó brevemente en el hombre alto de traje verde, que se movía con serenidad, casi majestuoso, con el bastón apoyado ligeramente en el suelo. Las 4 jóvenes a su lado irradiaban una presencia distinta, curtidas en la batalla pero cautelosas, con expresiones que oscilaban entre la curiosidad y la cautela. Minato arqueó una ceja antes de esbozar una sonrisa amable y acogedora. «Ya veo. Gracias». El Jonin hizo una nueva reverencia antes de disculparse en silencio, salir y cerrar la puerta detrás de él con un suave clic. Ahora, solo con los extraños, Minato se reclinó en su silla, entrelazando sus dedos sobre el escritorio. Su voz era cálida pero firme. «Bueno», dijo, con la mirada fija en Ozpin. «¿A qué debo el placer de esta visita?» Ozpin se aclaró la garganta y asintió cortésmente. «Gracias por concedernos una audiencia, Lord Hokage». Su tono era mesurado y respetuoso, pero decidido. «Somos viajeros, aunque nuestra presencia aquí es bastante poco convencional». Minato frunció el ceño ligeramente, tamborileando con los dedos sobre el escritorio. «Ya veo», dijo con un dejo de curiosidad en la voz. «¿Y qué te trae exactamente a Konoha?» Ozpin sostuvo la mirada de Minato. «Buscamos a alguien», dijo. «Un hombre, un amigo mío. Kakashi Atake». Los dedos de Minato se detuvieron. Su expresión relajada cambió ligeramente, aunque rápidamente la disimuló con la compostura de un Hokage. «Kakashi», repitió con un tono cuidadosamente neutral. «¿Puedo preguntar por qué?» El equipo rubí intercambió miradas, percibiendo el cambio en la atmósfera. Weiss, aún confundida, dio un paso al frente. «Profesor Ozpin, ¿qué tiene que ver Kakashi Atake con encontrar a Rinko?», preguntó. Ozpin no le respondió de inmediato. En cambio, mantuvo la mirada fija en Minato, observando atentamente la reacción del Hokage. «¿Lo conocías, verdad?», preguntó Ozpin. «Kakashi Atake». Los ojos azules de Minato brillaron con algo indescifrable. «Sí», dijo tras una breve pausa. «Fue mi alumno». Su mirada se endureció ligeramente. «Pero debo admitir que me parece extraño que forasteros, a quienes ni siquiera conocemos, hayan venido a preguntar por él». La mirada de Ozpin no vaciló. «Te lo aseguro, somos sus amigos». Minato entrecerró los ojos, observando a Ozpin con atención. Su instinto le gritaba que tuviera cuidado. «Hablas como si de verdad lo conocieras, lo cual dudo por completo». Su voz tenía una intensidad serena. «Me temo que no puedo dejar que lo afectes». Y luego, en un abrir y cerrar de ojos, Minato desapareció. Un rayo de luz dorada atravesó la habitación, y antes de que alguien pudiera reaccionar, Minato estaba frente a Ozpin, con su kunai apuntando precisamente al corazón del viejo mago. Sonido metálico. Un resplandor verde surgió del bastón de Ozpin mientras susurraba un hechizo en voz baja, conjurando una barrera brillante justo a tiempo. El kunai de Minato impactó con fuerza contra la fuerza mágica, y una onda de energía se extendió desde el punto de contacto. El aire se tensó. Minato abrió los ojos ligeramente, solo por un instante, antes de recuperar la compostura rápidamente. Saltó hacia atrás, aterrizando suavemente sobre sus pies, con una postura firme pero fluida, listo para atacar de nuevo si era necesario. «Profesor», gritó al unísono el equipo rubí, tomando inmediatamente sus armas.
Pero antes de que alguno de ellos pudiera moverse, Ozpin levantó una mano con calma, indicándoles que se retiraran. Ruby y el resto dudaron, pero Ozpin no se apartó de Minato. El Hokage tampoco se había movido. Sus penetrantes ojos azules estaban fijos en la barrera que había detenido su ataque sin esfuerzo. Sus dedos se apretaron alrededor del kunai. Era rápido, uno de los más rápidos de la historia, pero este hombre había reaccionado al instante, sin dudarlo. No eres un viajero común y corriente, dijo finalmente Minato con voz mesurada. Ozpin sonrió, aunque la sonrisa no llegó a sus ojos. La sala estaba en silencio, la tensión entre los dos hombres se sentía en el aire. Minato observó la energía verde brillante que aún latía alrededor del bastón de Ozpin. Eso no es chakra. En efecto, confirmó Ozpin. Es algo mucho más antiguo, de un mundo distinto al tuyo. Minato lo estudió con atención. No había intentado un golpe mortal, solo un golpe de advertencia. Quería poner a prueba a Ozpin, medir su velocidad y reacción. Y en ese breve enfrentamiento, aprendió dos cosas. 1. Ozpin no estaba indefenso. 2. Él no era hostil. Minato exhaló lentamente, bajando su kunai, pero no lo envainó todavía. Debes entender, dijo, con un tono más tranquilo pero firme. Kakashi es importante para esta aldea. No dejaré que extraños, por poderosos que sean, se acerquen a él con intenciones desconocidas. Ozpin asintió. Y lo respeto. La expresión de Minato permaneció inalterada. Entonces, ¿por qué lo buscas? ¿Qué quieres de Kakashi? Ozpin respiró hondo y su voz sonó tranquila pero firme. Está en gran peligro. Minato frunció el ceño levemente. Explícate. Ozpin apretó con más fuerza su bastón. Podía ver la aguda inteligencia tras la mirada de Minato, la forma en que el Hokage ya calculaba el peso de sus palabras. El cuarto Hokage no actuaría basándose en meras especulaciones. Necesitaba pruebas, lógica y razonamiento. Kakashi está siendo manipulado por algo que llamamos Grimm, dijo Ozpin con voz firme pero firme. Es una criatura que se alimenta de emociones, dolor, sufrimiento y arrepentimiento. Este en particular es conocido como un Grimm de pesadilla, y se ha aferrado a su mente, alimentándose de sus recuerdos. Si no intervenimos pronto, consumirá su espíritu por completo. El equipo Rubí intercambió miradas inquietas, sin estar seguros de lo que estaban escuchando. Minato frunció aún más el ceño. La semana pasada, como misión Anbu, le había asignado a Kakashi vigilar a Kushina. Había visto a su estudiante, había hablado con él. Si algo andaba mal, debería haberlo sabido. Me cuesta creerlo, admitió Minato, cruzándose de brazos. Kakashi es uno de mis shinobi más capaces. Si estuviera en peligro, habría recurrido a mí. Ozpin asintió con complicidad. Quizás en circunstancias normales, sí. Pero, es la verdad. Tarde o temprano, morirá si no recibe tratamiento inmediato. Minato apretó la mandíbula mientras observaba a Ozpin, con sus ojos azules penetrantes e inescrutables. Su instinto le decía que fuera cauteloso. Era un líder, un protector. No podía permitirse confiar ciegamente en los forasteros, sobre todo tratándose de su gente. Pero algo en las palabras de Ozpin se le pegó como una sombra. Una verdad terrible e ineludible. Tarde o temprano, morirá si no recibe tratamiento inmediato. Minato no quería creerlo. Se negaba a creerlo. Minato miró fijamente a Ozpin, sus penetrantes ojos azules buscando incluso la más mínima señal de engaño. No encontró ninguno. Y, aún así, sus manos se cerraron en puños a sus costados, su mente corría sobre cada posibilidad, cada resultado. Kakashi era fuerte, uno de los shinobi más capaces de la aldea. Si algo realmente estaba mal, debería haberse dado cuenta. Debería haberlo sentido. Él sabe que está sufriendo por la muerte de sus compañeros de equipo, por eso solo le dio la simple tarea de proteger a Kushina. Y aún así, una pizca de duda se coló en sus pensamientos. Kakashi había sufrido mucho. Minato había visto el dolor en los ojos de su estudiante durante años. La pérdida de su padre, de sus compañeros de equipo. Cada tragedia le había dejado profundas heridas en el alma. Kakashi lo había soportado todo, ocultando sus emociones tras el deber y la precisión. Pero incluso las mentes más fuertes tenían límites. Si lo que decía este extraño era cierto, si alguna fuerza desconocida se había aferrado al dolor de su estudiante, no. Necesitaba pruebas. Minato apretó los labios, con voz mesurada pero firme. Si lo que dices es cierto, ¿qué planeas hacer con él? Ozpin aflojó un poco la presión sobre su bastón antes de ofrecerle una pequeña sonrisa de complicidad.
Lo salvaremos. La habitación quedó en silencio. La mirada penetrante de Minato se posó en el equipo Ruby. Sus armas seguían desenvainadas, sus posturas tensas, pero no agresivas. Eran jóvenes, pero sus ojos contaban una historia diferente. Cada uno había visto batallas, había luchado por su vida antes. No eran viajeros comunes. Y tampoco lo era su líder. El aura que Ozpin poseía le recordaba a Minato a Hiruzen Sarutobi. El peso del conocimiento, de la experiencia, de un hombre que había presenciado incontables ciclos de guerra y paz. Había sabiduría en sus ojos, pero también dolor, como si hubiera presenciado más sufrimiento del que estaba dispuesto a admitir. Minato exhaló suavemente. Aún no confiaba del todo en ellos. Pero si existía la más mínima posibilidad de que dijeran la verdad, no podía ignorarla. El cuarto Hokage giró sobre sus talones y caminó hacia la gran ventana que había detrás de su escritorio. Su mirada recorrió el pueblo de abajo. Niños riendo en las calles, shinobi moviéndose de tejado en tejado, comerciantes llamando a los clientes. Konoha está en paz. Y, sin embargo, su estudiante supuestamente estaba muriendo bajo sus propias narices. Minato cerró los ojos un instante antes de hablar. Si me mientes, lo sabré. Se giró para encararlos con expresión indescifrable. ¿Y si descubro que intentas hacerle daño a Kakashi de alguna manera? La voz de Minato sonaba tranquila, casi inquietante. No saldrás vivo de esta aldea. La temperatura en la habitación pareció bajar. Señor Hokage, dijo Ozpin con suavidad, sin rastro de miedo en su voz. Le aseguro que nuestro único objetivo es liberar a Kakashi de esta pesadilla. La mirada de Minato se dirigió al equipo Ruby, pero su postura permaneció relajada, completamente confiado en su capacidad de terminar esta confrontación antes de que pudieran siquiera parpadear. Muy bien, dijo finalmente. Si lo que dices es cierto, entonces necesitaré algo más que tu palabra. Demuéstrame que Kakashi está en peligro. La sonrisa de Ozpin permaneció inalterada. Entonces llévanos con él. Minato consideró la petición por un largo momento. Luego, con un pequeño suspiro, se giró hacia un lado de la habitación, donde un shinobi con máscara de Anbu había estado esperando en silencio todo el tiempo. Tráeme a Kakashi, ordenó Minato. El Anbu hizo una leve reverencia antes de desaparecer en un remolino de hojas. Minato miró a Ozpin y al equipo Ruby, con sus penetrantes ojos azules indescifrables. Tienen una oportunidad, advirtió. Si veo el más mínimo indicio de engaño, actuaré. Ozpin asintió levemente. Entendido. La sala quedó en silencio mientras esperaban. En algún lugar, lejos de la oficina del Hokage, un solitario shinobi de cabello plateado se encontraba en lo alto de una tranquila azotea, con su cuerpo cubierto con una máscara Anbu. Algo se sentía mal. Kakashi Hatake cerró los ojos y exhaló suavemente. Se avecinaba una tormenta. Capítulo 103. Preocupaciones. La luz del sol que se desvanecía bañaba Konoha en tonos naranja intenso y lavanda suave mientras Kakashi Hatake permanecía de pie sobre la casa Namikaze con su máscara puesta, su único ojo observando la pacífica aldea de abajo. Las calles estaban llenas de los últimos vestigios de la vida cotidiana. Los comerciantes cerrando sus puestos, los niños siendo llamados a casa por sus padres y los shinobi terminando sus patrullas. Pero Kakashi no se dio cuenta de nada. Su turno como Anbu está casi terminado. La mirada de Kakashi se dirigió a su propia mano, la que había hundido un chidori en el pecho de Rin. Rin, su nombre resonó en su mente como un mantra cruel, uno que nunca podría silenciar. Había estado haciendo esto durante una semana, siguiendo a Kusina Uzumaki desde los tejados, asegurándose de que permaneciera a salvo bajo las órdenes directas del Hokage. Era una misión sencilla que no requería nada más que vigilancia. Pero la verdadera batalla, la que lo agotaba mucho más que cualquier misión, comenzó cuando el sol desapareció en el horizonte. Cada vez que duermo, las pesadillas llegaron, siempre venían. El rostro de Rin, mirándolo en la oscuridad de sus sueños. A veces, era tal como la recordaba. Dulce, sonriente, amable. Pero esos sueños nunca duraron. Siempre se retorcieron. Sus rasgos se deformarían. Las cuencas de sus ojos, huecas y sangrantes, o su rostro, una calavera descompuesta con ojos blancos y sin pupilas, observándolo. Juzgándolo. Echándole la culpa. Kakashi no sabía cuándo había comenzado, pero ya no tenía ganas de dormir. No podía permitírselo. Se frotó la sien con un suspiro de cansancio. Su cuerpo estaba exhausto, pero su mente se negaba a descansar. Kakashi exhaló lentamente, intentando suprimir el peso familiar que le oprimía los hombros.
El agotamiento lo calaba hasta los huesos, aferrándose a él como una segunda piel. Había ido empeorando estos últimos días, esa extraña y persistente pesadez. ¿Pero qué más había de nuevo? Era solo cansancio. Solo pena. Simplemente, todo. Inclinó la cabeza ligeramente hacia atrás, la máscara se movió contra su piel mientras contemplaba el cielo. Los colores se desvanecían, absorbidos por la noche que se acercaba. ¿Cuánto tiempo llevaba allí parado? ¿1 minuto? ¿1 hora? Su mente se sentía lenta y sus pensamientos distantes. Sin que él lo supiera, un zarcillo oscuro se deslizó desde su sombra, enroscándose alrededor de su tobillo como una enredadera. Latió débilmente, como si saboreara su energía, y luego, lentamente, comenzó a tirar. Kakashi no reaccionó. No me di cuenta, ni siquiera pensé en notarlo. El peso de su cuerpo aumentó ligeramente, el agotamiento habitual se intensificó, envolviéndolo como una manta. Sentía los músculos más pesados. Su respiración, más lenta. Pero no era alarmante. Ni siquiera preocupante. Solo estoy cansado. Ese era el pensamiento que los Green querían hacerle creer. Y así, Kakashi permaneció donde estaba, en silencio, inmóvil, sin darse cuenta de que algo antinatural ya había comenzado a absorberlo. Equipo Rubí. La aldea de Konoha se iluminó con el cálido resplandor de las linternas al caer la noche, pero la inquietud en el equipo Rubí no hizo más que aumentar. Estaban sentados en un banco de madera justo afuera del perímetro vallado de la oficina del Hokage, con la tenue luz apenas llegando. Habían pasado las horas y aún no había señales de Rinko. Jan exhaló bruscamente, reclinándose contra el banco con los brazos cruzados. A ver si lo entiendo, dijo con la voz cargada de frustración. Vinimos a salvar a Rinko. Pero ahora, en lugar de a Rinko, se supone que buscamos a un tal Kakashi. ¿Quién es? Blake se sentó a su lado, sus ojos ámbar se dirigieron hacia la oficina del Hokage, donde Ozpin había desaparecido. No lo sé, admitió, pero Ozpin debe tener una razón para esto. Simplemente, no nos está contando todo. Claro que no, espetó Weiss, levantando las manos. ¿Por qué lo haría? Sería útil. La frustración en su voz era evidente. Se agachó, recogió una piedrita suelta y la arrojó hacia la cerca. Rebotó en la madera con un golpe sordo antes de rodar hacia las sombras. Esto es increíble. Nada tiene sentido. ¿Por qué estamos en la oficina del Hokage? ¿Por qué buscamos a ese Kakashi? No lo conocemos. Ni siquiera hemos oído hablar de él. ¿Y por qué Ozpin tarda tanto en ese estúpido edificio? Weiss no era de los que se dejaban llevar por el pánico, pero la situación parecía un rompecabezas al que le faltaban la mitad de las piezas. Era exasperante. Ruby se sentó al final del banco, agarrando con fuerza a Kristen Rose mientras miraba fijamente sus botas. El peso de todo la oprimía, y durante la mayor parte de la noche, permaneció en silencio, absorta en sus pensamientos. Las voces de sus compañeros apenas se oían mientras discutían e intentaban comprender la situación. Entonces, finalmente, ella habló. Su voz era más suave de lo habitual, casi vacilante. Ozpin habló como si Kakashi y Rinko fueran la misma persona, las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas e inquietantes. Jan se volvió hacia ella con el ceño fruncido. ¿Qué quieres decir? Ruby levantó la cabeza ligeramente. Sus ojos plateados reflejaban preocupación. Cuando mencionó a Kakashi por primera vez, no parecía que estuviera hablando de otra persona. Era como si Kakashi fuera Rinko. O al menos, alguien igual de importante. Weiss frunció el ceño y negó con la cabeza. Eso no tiene sentido. Conocemos a Rinko. Luchamos junto a él. Si fuera Kakashi, ya lo habríamos sabido, ¿no? Ruby apretó el arma con más fuerza. Simplemente se siente mal. Como si hubiera algo justo delante de nosotros que no vemos. Jan se recostó en el banco, con los brazos cruzados. ¿Y qué? ¿Crees que Rinko tenía una segunda vida o algo así? ¿Algún tipo de identidad secreta? No, no lo sé, admitió Ruby. Antes de que nadie pudiera responder, el sonido de pasos acercándose desde las calles en penumbra les llamó la atención. Instintivamente, los cuatro se tensaron, con las manos apretadas hacia sus armas. De entre las sombras emergió una figura familiar. El resplandor de un farol iluminó sus rasgos, proyectando largas sombras sobre el suelo. Ozpin. Su expresión tranquila habitual seguía siendo ilegible, pero había un cansancio en sus ojos, algo más profundo que el simple agotamiento. ¿Tienen preguntas?, dijo con voz firme al detenerse frente a ellos. Responderé lo que pueda.
Weiss fue la primera en dar un paso al frente, su frustración finalmente desbordándose. Entonces empieza a explicar. ¿Quién es Kakashi Atake? ¿Y por qué se supone que debemos encontrarlo a él en lugar de a Rinko? Ozpin la observó con atención antes de desviar la mirada hacia el resto del equipo. Entiendo su frustración. Pero primero, díganme, ¿qué saben de Rinko Schne? El silencio se apoderó del grupo. Era una pregunta extraña, casi como si Ozpin los estuviera poniendo a prueba. Ruby dudó antes de responder. Sabemos que es el hermano gemelo de Weiss. Sabemos que creció en Atlas, pero se fue para convertirse en cazador. Sabemos que es hábil, decidido y griega. Un superviviente, añadió Black en voz baja. Ha pasado por cosas de las que no habla. Ozpin asintió lentamente. Entonces dime, ¿de verdad sabes quién era Rinko Schne antes de convertirse en la persona a la que ahora llamas tu amigo? Algo en la forma en que lo expresó le provocó escalofríos en la espalda a Ruby. Jan entrecerró los ojos. ¿Qué estás diciendo? Ozpin suspiró, mirando hacia el edificio del ocaje que había detrás, como si ordenara sus pensamientos. Luego, volvió a mirar al equipo Ruby. Sus siguientes palabras fueron pronunciadas con deliberada intensidad. Digo que la persona que has estado buscando, Kakashi Atake, bien podría ser Rinko Schne. O mejor dicho, la persona que una vez fue. El equipo Ruby intercambió miradas inquietas y el aire estaba cargado de confusión. Ozpin se inclinó hacia adelante, con una mirada penetrante y sabia. Weiss Schne, ¿alguna vez te has preguntado por qué tu hermano ya no es quien era? Si mal no recuerdo, lo despreciabas por completo. Cada fibra de tu ser se estremecía al ver a Rinko Schne. Hizo una pausa, su voz se suavizó ligeramente. Y cuando finalmente decidió convertirse en cazador, podías sentir en lo más profundo de ti, que algo no andaba bien. Weiss se mordió el labio y sus puños temblaron a sus costados. ¿Y qué? Espetó, con la voz cargada de frustración. ¿Estás diciendo que la persona con la que crecí ni siquiera es mi hermano? ¿Que es una especie de impostor? Ozpin entrecerró los ojos, con una expresión indescifrable. ¿Y si te dijera que es exactamente así? Weiss se quedó paralizada y con la respiración atrapada en la garganta. Tu hermano, Rinko Schne, está muerto. Weiss se estremeció, su rostro palideció ante las palabras que pronunció Ozpin y el suelo bajo ella pareció moverse. Y en su lugar, continuó Ozpin, con voz firme pero cargada de significado, el alma que tomó su lugar, no fue otra que Kakashi Atake. Weiss sintió que el mundo a su alrededor se ralentizaba. Los sonidos de la aldea, la charla distante de los habitantes de Konoha, el susurro de las hojas, incluso el suave zumbido de las linternas, se desvanecieron en la nada. Solo podía oír la voz de Ozpin y las palabras que la desgarraban por completo. Tu hermano, Rinko Schne, está muerto. Su respiración se entrecortó y todo su cuerpo se puso rígido como si alguien acabara de atravesarle el pecho con una espada. No. No, eso no fue posible. Su mente le gritaba que lo rechazara, que apartara la idea misma. Pero su corazón se encogió, su estómago se revolvió, y por primera vez en mucho tiempo, Weiss Schne sintió algo que creía haber enterrado. Miedo. Dolor. Pérdida. Un aliento tembloroso escapó de sus labios. Apretó los dedos en un puño, clavándose las uñas con tanta fuerza en la palma que le dolía. ¿Mientes?, susurró con voz ronca. Debía de estar imaginándoselo. Ozpin no podía hablar en serio. Pero lo era. Ella podía verlo. En su expresión solemne, en la manera en que apretaba su bastón un poco más fuerte, en la manera en que la miraba no con lástima, sino con la pesada carga de la verdad. Intentó respirar, Dios mío. ¿Por qué le costaba tanto respirar? Pero cada inhalación se sentía como si se ahogara en agua fría. Su mente era un torbellino, con recuerdos que chocaban y se contradecían. Rinko, su hermano. Aquel a quien resentía durante tanto tiempo. Aquel a quien se negaba a reconocer, incluso a quien odiaba, durante muchísimo tiempo. El que cambió. Ella siempre pensó que era solo porque él había madurado, que algo en él había cambiado cuando capturaron a su padre, pero esto... Sus manos temblaban mientras se aferraba a sus mangas. «Mientes», repitió, pero sin fuerza ni convicción. Era una súplica. Ozpin no dijo nada. Jan y Black intercambiaron miradas inseguras, con expresiones que oscilaban entre la preocupación y la sorpresa. Ruby, por su parte, dio un paso adelante con vacilación y colocó una mano tímida sobre el hombro de Weiss. «Weiss», susurró Ruby, pero Weiss la ignoró, dando un paso atrás mientras miraba a Ozpin con algo que rayaba en la traición. «¿Por qué me cuentas esto?»
Preguntó Weiss con la voz entrecortada. ¿Por qué ahora? Lo odiaba. Odió a Rinko durante años, deseó no haber tenido que llamarlo familia, quería que se fuera, y ahora le decían que él era. Que el hermano que odiaba había muerto hacía mucho tiempo. Ella se sintió enferma. Ozpin guardó silencio un momento antes de hablar, porque la verdad siempre te alcanzaría. Rinko Kakashi, quien quiera que fuera, no era realmente su hermano. Ella se negó a creerlo, pero las palabras vinieron de Ozpin, la persona que había vivido durante muchísimo tiempo. Tonterías, dijo Weiss en voz baja. Las lágrimas le ardían en las comisuras de los ojos, pero las contuvo apretando los dientes. ¿Qué esperas que haga con esta información, Ozpin? Preguntó con amargura. ¿Solo aceptar que mi verdadero hermano ha estado ausente todo este tiempo? A Weiss se le quebró la voz y le tembló la respiración. ¿Es eso lo que me pides, Ozpin? Ozpin la miró con una expresión que era a la vez cómplice y solemne. No, Weiss, dijo con dulzura. No espero que lo aceptes sin más. No espero que sea fácil. Apretó los puños con tanta fuerza que le temblaron. No había terminado de hablar. Porque yo, su voz se quebró. Lo odié. Odié a Rinko Schne durante tanto tiempo. Y cuando cambió, cuando se convirtió en alguien diferente, pensé que era él quien finalmente se estaba convirtiendo en alguien a quien realmente podía llamar mi hermano. Su pecho subía y bajaba con respiraciones superficiales e irregulares. ¿Y ahora me dices que ni siquiera era él? Que la persona que yo, se atragantó con sus propias palabras, con un nudo en el estómago. Sus manos se apretaron a los costados, temblando. Su mente era un torbellino de recuerdos, emociones y una sensación asfixiante de pérdida que ni siquiera había percibido. Siempre había sabido, en el fondo, que algo andaba mal con Rinko. Que era diferente. Se le formó un nudo en la garganta y la asfixió. La mirada de Ozpin permaneció firme, inquebrantable, mientras observaba a Weiss temblar bajo el peso de sus palabras. La tormenta en sus ojos era innegable. El dolor, la ira y la pena chocaban violentamente, amenazando con consumirla. Ella lo había aceptado. Había dejado ir el resentimiento, la ira, los años de amargura. Ella había comenzado a preocuparse por este nuevo Rinko, solo para descubrir que ni siquiera era Rinko en absoluto. Esa constatación le dolió más de lo que podía expresar con palabras. Weiss se dio la vuelta, aferrándose el brazo con la mano, como si intentara estabilizarse. No, no puedes decir algo así y esperar que me parezca bien, susurró, con la voz apenas firme. No puedes decirme que la persona por la que finalmente aprendí a querer nunca fue realmente mi hermano, para empezar. El silencio flotaba en el aire. Jan, Blackie y Ruby observaban impotentes, con sus emociones entre la confusión y la preocupación. Ninguno sabía qué decir, qué podían decir. Ozpin respiró hondo y apretó los dedos alrededor de su bastón. Lo entiendo, dijo en voz baja. Nadie debería tener que oír esto tan de repente, y menos tú. Weiss soltó una risa amarga, aunque sin humor. Y sin embargo, aquí estamos, murmuró. Se volvió hacia él, con los ojos aún brillantes, pero esta vez había algo más, algo desesperado. ¿Cómo puedes saber esto, Ozpin? Preguntó con voz temblorosa. ¿Cómo puedes decirlo con tanta seguridad? El corazón le latía con fuerza contra las costillas, el pulso le rugía en los oídos. Necesitaba una respuesta. Necesitaba algo, cualquier cosa, para entenderlo. Ozpin la observó con atención, con expresión indescifrable. Luego, con un suspiro silencioso, cerró los ojos un instante, como si ordenara sus pensamientos. Al abrirlos de nuevo, no hubo vacilación en sus palabras. Porque me lo dijo él mismo. La respiración se quedó atascada en la garganta de Weiss. Me dijo que sabía que Rinko Schne había muerto. Sentía que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Que era consciente de su vida pasada. Weiss se mordió el labio. Y la cosa es, Ozpin dudó, con la mirada cargada de algo que le revolvió el estómago a Weiss. No tuvo control sobre ello cuando ocurrió. Ella lo miró fijamente, con los dedos agarrando sus mangas, mientras mil pensamientos chocaban entre sí en su mente. No tenía control. Él no eligió esto. Su verdadero hermano se había ido. Y la persona en la que ella había confiado nunca había sido Rinko Schne en absoluto. No fue su culpa. Y aún así, todavía dolía muchísimo. Los hombros de Weiss temblaban, su respiración era irregular. Un dolor agudo le oprimía el pecho, sofocante, insoportable. Quería enojarse, gritar, arremeter contra algo, cualquier cosa, para que esa agonía desapareciera.
Pero lo único que pudo hacer fue quedarse allí parada, mirando a Ozpin, mientras la verdad se instalaba en lo profundo de sus huesos. Su voz era apenas un susurro cuando habló. Entonces, ¿a quién se supone que debo llorar? Porque Rinko Schne había muerto hacía mucho tiempo. Y Kakashi Hatake nunca había sido realmente suyo, para empezar. Weiss, murmuró Ruby, intentó alcanzarla, pero Weiss se giró hacia ella. Los ojos de Weiss estaban llenos de lágrimas, sus párpados ligeramente rojos. Ya terminé esta conversación. Su voz era cortante, forzada a un tono firme, algo que no delataba cuánto se estaba rompiendo por dentro. Ella necesitaba estar sola sin esperar una respuesta. Weiss se alejó. No, ella corrió. Porque si se quedaba un momento más, no estaba segura de si podría evitar que las lágrimas cayeran. Oficina del Hokage. La oficina del Hokage estaba en silencio, salvo por el suave crujido de los papeles y el tenue tic-tac de un reloj en la pared. Minato Namikaze, el cuarto Hokage, estaba sentado tras su escritorio, observando la ventana mientras la tarde se alargaba. Su mirada se detuvo en las figuras de Ozpin y el equipo Ruby, quienes habían estado discutiendo el extraño giro de los acontecimientos con respecto a Rinko y Kakashi. Sin embargo, el enfoque de Minato cambió cuando notó que Weiss Schne se alejaba del grupo, sus pasos apresurados como si estuviera huyendo de algo, tal vez sus propios pensamientos, tal vez algo más. Justo cuando su mente comenzó a divagar, 3 miembros más de Anbu Black Ops entraron en la habitación, sus movimientos rápidos y deliberados, sus rostros enmascarados con sus características expresiones sin emociones. Hokage-sama, tenemos malas noticias. Minato giró ligeramente su silla y se encontró con la mirada del líder de los Anbu, con ojos penetrantes y concentrados. Ya percibía la urgencia en su presencia, el peso de sus palabras flotando en el aire como una tormenta a punto de estallar. El líder de los Anbu dio un paso al frente, hizo una ligera reverencia antes de continuar, en voz baja pero con un deje de preocupación. No pudimos encontrar a Kakashi Hatake. La mirada de Minato se endureció al procesar la información. Kakashi era uno de sus shinobi de mayor confianza, un hombre cuyas habilidades y lealtad eran incomparables. Que él simplemente desapareciera de las calles de Konoha, sin dejar rastro, fue inquietante por decirlo menos. Arqueó la ceja derecha con leve sorpresa mientras se inclinaba hacia adelante en su silla. Explícate. El agente Anbu se aclaró la garganta y continuó. Ha ocultado muy bien sus huellas, Hokage-sama. Hemos registrado la aldea, pero hay una perturbación, una especie de barrera o fuerza que parece estar impidiendo que lo localicemos. Hemos logrado detectar su energía en Konoha, pero no podemos determinar su ubicación exacta. Es inusual. La mano de Minato se cerró instintivamente alrededor del borde de su escritorio, mientras sus pensamientos corrían. Kakashi no era un novato en sigilo, pero este nivel de evasión, algo que incluso podía bloquear las técnicas sensoriales de los Anbu, era diferente a todo lo que había visto antes. Había sido objeto de muchos atentados contra su vida, se había enfrentado a innumerables enemigos y peligros ocultos a lo largo de su carrera, pero esto fue diferente. Es posible que esté bajo algún tipo de genjutsu o técnica de alteración mental, reflexionó Minato, con voz firme pero con un matiz de preocupación. Sabemos que Kakashi no es ajeno a enemigos que pueden manipular la mente. Los agentes de Anbu intercambiaron miradas, claramente inquietos. Creemos que podría ser algo más que un genjutsu, Hokage-sama, dijo el líder Anbu. Es casi como si intentara ocultar su presencia deliberadamente, incluso de nosotros. La perturbación que percibimos, no se siente como un jutsu típico. Es más como una anomalía. Una fuerza que manipula su energía, su misma presencia. Minato se levantó de su silla, con el peso de la situación sobre sus hombros. Siempre había confiado en Kakashi, y que estuviera en esta situación era profundamente preocupante. Aún más preocupante era que parecía mantener las distancias a propósito con quienes lo buscaban. Sigan buscando, dijo Minato con serena autoridad. Si Kakashi está en peligro, necesito saber qué está pasando, y necesito saberlo ya. Hay demasiado en juego como para que sigamos ignorando esto. Los agentes de Anbu asintieron con determinación. Entendido, Hokage-sama. Redoblaremos nuestros esfuerzos de inmediato. Mientras los 3 Anbu salían de la habitación, los pensamientos de Minato corrían. Algo le estaba sucediendo a Kakashi, algo que tenía que ver con su pasado, con los secretos que había mantenido ocultos durante tanto tiempo. Y ahora, con el equipo Ruby involucrado, la situación se complicaba a cada segundo. Entrecerró los ojos ligeramente al ver desaparecer al último Anbu. Kakashi, murmuró Minato.
se sentó en su silla, reclinándose hacia atrás, mirando al techo sin rumbo. Por favor, que estés bien. Lo que no sabían, lo que ninguno de ellos podría haber imaginado, era que estaban atrapados. Ni en Konoha. Ni en la realidad. No, esto fue algo mucho peor. Una pesadilla. Una ilusión cuidadosamente tejida, intrincada y sin fisuras, creada por la misma entidad que había atrapado a Kakashi. La pesadilla Green no solo lo había dejado inconsciente, había consumido su mente, alimentándose de la profundidad de sus recuerdos, del peso de sus arrepentimientos, del dolor enterrado en lo más profundo de su alma. Y al hacerlo, había moldeado un mundo entero dentro de los confines de su psique. Un mundo donde las personas que Kakashi alguna vez conoció, aquellos que lo formaron, lo destrozaron, lo salvaron, aún vivían. Un mundo donde Minato Namikaze, su amado sensei, estaba detrás del escritorio de la oficina del Hokage, sin saber que no era más que un fragmento de memoria. Donde los Anbu que le informaron, recorriendo la aldea en busca de un shinobi desaparecido, no eran más que sombras proyectadas por el subconsciente de Kakashi, buscando a un hombre que no estaba realmente perdido, sino encarcelado. La pesadilla de Grimm lo había torcido todo, había manipulado la estructura misma de su realidad, o en este caso, su paisaje onírico. Había cavado más y más profundo, hasta que encontró lo que necesitaba. Hasta que encontró la clave para mantener a su presa sometida. El pasado de Kakashi. Había creado una ilusión perfecta, tan convincente que incluso aquellos dentro de ella, esos ecos de personas que Kakashi alguna vez conoció, creían que eran reales. Llevaban a cabo sus vidas diarias, ajenos a la pesadilla que acechaba bajo la superficie, al hecho de que su propia existencia era sostenida por un monstruo que se alimentaba de la voluntad de Kakashi. Y cuando los Anbu no lograron localizarlo, cuando sus sentidos se distorsionaron y sus habilidades les fallaron, no se preguntaron por qué. No se dieron cuenta de que no era Kakashi quien se estaba escondiendo de ellos. Fueron los Grimm quienes lo escondieron. La naturaleza misma de su existencia era una mentira, pero no podían verla. Los Grimm de Pesadilla se habían asegurado de que jamás sospecharan la verdad. Porque para ellos, este mundo era real. Esta Konoha era todo lo que conocían. Y todo el tiempo, en las profundidades de esta ilusión, Kakashi Rinko Tsunade permaneció atrapado en una red de sus propios recuerdos. Indefenso. Inconsciente. Su cuerpo en el mundo real, inmóvil. Su mente, prisionera de algo mucho peor que la muerte. Capítulo 104. Oscuridad, revisado, el aire dentro de la habitación del hospital estaba inquietantemente quieto. Los únicos sonidos eran el débil pitido de los monitores médicos y el rítmico subir y bajar del pecho de Rinko Tsunade mientras yacía inconsciente, atrapado en una pesadilla inducida por los Grimm. Shion Zaiden estaba sentada en una silla al fondo de la sala, con los brazos cruzados y el rostro oculto bajo la sombra de su sombrero de bruja. Apenas se había movido desde la llegada de los demás, descansando con su habitual despreocupación, aunque no estaba claro si realmente descansaba o simplemente esperaba. El silencio fue roto por el suave crujido de la puerta al abrirse. Selene entró primero, sus agudos ojos carmesí escanearon de inmediato la habitación con precisión, asimilando todo. Los cuerpos inmóviles, las extrañas cuerdas brillantes, la quietud antinatural del equipo Ruby Oscar. Crow la seguía de cerca. Su habitual actitud relajada había dado paso a una inusual sensación de tensión. Y tras ellos, el equipo JNPR entró con expresión cansada, cuya preocupación se reflejaba en su comportamiento. La mirada de Selene recorrió la escena antes de posarse en las figuras inmóviles de Rinko Tsunade y Weiss Tsunade. Rinko, en coma. Weiss, junto con el resto del equipo Ruby Oscar, se tendieron sobre una intrincada red de hilos morado oscuro. Los hilos pulsaban débilmente, casi como si respiraran, cada hebra conectada a las paredes, creando una cama improvisada para el equipo Ruby Oscar. Selene dio un paso lento hacia adelante, su voz tranquila pero exigente. ¿Qué está pasando aquí? Jaune Ark exhaló, sabiendo ya que la explicación no sería fácil. Dio un paso adelante, frotándose la nuca. Bueno, dudó, eligiendo sus palabras con cuidado. Como explicamos antes, un Grimm de Pesadilla se le pegó a Rinko en Granjas Brunswick. Y. Señaló a la mujer recostada en la silla. Es nuestra experta en este tipo de cosas. Al mencionarla, Shion gimió suavemente, levantando su sombrero lo suficiente para mirarlos con su habitual mirada entrecerrada. HMPH. ¿Qué tal? Luego, con la misma rapidez, volvió a bajar su sombrero, como si ese único reconocimiento hubiera sido suficiente esfuerzo social por el día.
Los agudos ojos de Selene se detuvieron en Shion por un momento, analizándola, antes de volver a mirar a Jaune con un pequeño asentimiento. Sin decir otra palabra, se dirigió hacia la cama de Rinko, sus movimientos lentos, casi vacilantes. Porque ahora que ella estaba allí, ahora que lo veía así, un peso se asentó en su pecho. Ella se sintió responsable. Ojalá lo hubiera sabido. Ojalá ella hubiera estado allí. Ojalá se hubiera dado cuenta antes de lo que estaba pasando. Quizás entonces nada de esto habría sucedido. Selene dejó escapar un suspiro tembloroso mientras tomaba la mano de Rinko. La sentía fría en su agarre, su cuerpo inmóvil, atrapado en un sueño profundo del que no podía despertarlo. Su agarre se hizo más fuerte mientras ella llevaba su mano a su frente, su voz apenas más que un susurro. Por favor, maestro Rinko. Sus ojos se cerraron con fuerza y sus dedos temblaron ligeramente. No mueras. La habitación permaneció en silencio. Rinko no se movió. No reaccionó. Estaba demasiado lejos para oír su súplica. Pero aún así, Selene se aferró a su mano como si fuera lo único que la mantenía con los pies en la tierra. Paisaje onírico, Konoha. Las calles de Konoha estaban inquietantemente silenciosas. El pueblo, antes animado, ahora se sentía desolado, un cascarón vacío bajo el tenue resplandor de los faroles vespertinos. Incluso el aire se sentía diferente. Casi demasiado quieto. Weishitsune caminaba sola por el camino oscuro, abrazándose fuertemente a sí misma. Su mente era un desastre. Sus emociones eran confusas, crudas y abrumadoras. Sollozó, con la vista nublada por las lágrimas que había estado conteniendo durante tanto tiempo. Tenía que seguir adelante. Si se detenía, sabía que se desmoronaría por completo. Entonces, con el rabillo del ojo, vio algo. Un lago. Weiss dudó solo un momento antes de acercarse, sus talones se hundieron ligeramente en la tierra blanda mientras se acercaba al borde del agua. Se dejó sentar y envolvió sus brazos alrededor de sus piernas mientras miraba la superficie del lago. El agua estaba quieta. Casi de forma antinatural. Y luego, cuando las nubes se movieron arriba, una brillante luz plateada iluminó la superficie. Ella miró hacia arriba. La luna estaba llena. Brillante. Hermoso. Weiss parpadeó mientras miraba su reflejo brillando en el lago. No se rompió. No como en Remnant. Por un breve momento, se sintió tranquila. Entonces, parece que disfrutas de la vista. Una voz. Weiss gritó de sorpresa y se tambaleó ligeramente hacia atrás mientras el corazón le daba un vuelco. Ella se giró bruscamente, con los ojos muy abiertos mientras se fijaba en la figura sentada a su lado. Un niño. No, no es solo un niño, es un niño enmascarado, que cubre la mayor parte de su rostro y que solo tiene un ojo afuera, ya que su diadema parece cubrir el otro ojo. Su cabello, plateado y rebelde, le recordaba demasiado a alguien que conocía. Alguien a quien no estaba segura de conocer realmente. Weiss tragó saliva, tomándose un momento para recomponerse antes de aclararse la garganta. Lo siento, no te vi. El enmascarado simplemente rió entre dientes. Era un sonido silencioso, casi divertido. Está bien. Su voz era tranquila. Firme. Casi familiar. Weiss se movió ligeramente, tensándose instintivamente mientras debatía si levantarse e irse. Pero, no lo hizo. Por alguna razón, ella no se sentía incómoda a su alrededor. Por extraño que parezca, su presencia no la molestó en absoluto. El silencio se extendió entre ellos. El único sonido era el suave susurro de las hojas y el lejano canto de los grillos. Entonces, el chico que estaba a su lado finalmente habló. Pareces nuevo en Konoha. Su voz era casual, casi distante, pero había una curiosidad subyacente allí, una que Weiss no habría notado si no fuera ya hiperconsciente de todo lo que la rodeaba. Se giró ligeramente hacia él, secándose las lágrimas que amenazaban con derramarse. Sí, acabo de llegar. El chico no respondió de inmediato. En cambio, simplemente la observó un instante, con el rostro enmascarado indescifrable. Luego, con el mismo tono tranquilo, murmuró. Parece que llevas mucho equipaje. Weiss soltó una risita amarga y sin aliento. Sí, se podría decir así. Ella se volvió hacia el lago, dejando sus manos descansar sobre su regazo mientras miraba el reflejo brillante de la luna llena. El chico, Kakashi, siguió su mirada. No esperaba encontrar compañía esta noche. Normalmente, se habría ido en el momento en que sintió otra presencia, desapareciendo en la noche antes de que alguien pudiera notarlo. Pero por alguna razón, no lo hizo. Algo le dijo que se quedara.
Durante mucho tiempo, Kakashi había adquirido la costumbre de evitar a la gente, de evitar las conexiones. Era más fácil así. Sabía lo que les pasaba a quienes se acercaban demasiado. Los rostros del pasado nunca lo abandonaron del todo. Obito. Rin. El peso de su pérdida todavía se aferraba a él como un dolor fantasma, un recordatorio de que todos aquellos a quienes permitía entrar a su corazón eventualmente serían arrebatados. Y aún así, aquí estaba él. Sentado al lado de un extraño. Hablando. Se sentía extraño. Pero no estaba mal. En todo caso, fue una distracción. Una distracción temporal, pero al fin y al cabo. La luna, dijo Weiss de repente, con voz más suave. Es tan hermosa. Kakashi desvió su mirada hacia el cielo y contempló la luna llena e ininterrumpida. Exhaló silenciosamente. Su ojo visible reflejaba el brillo plateado. Sí. Lo es. Por un breve momento, ninguno de los dos habló. Simplemente se sentaron allí, uno al lado del otro. La quietud de la noche los envolvió como una densa manta. El resplandor de la luna llena bañaba el lago con una luz plateada, proyectando reflejos brillantes sobre la superficie. Weiss fue el primero en romper el silencio. ¿Por qué estás sentado aquí solo? Kakashi se giró hacia ella, con una expresión indescifrable bajo la máscara. ¿No estás haciendo lo mismo? Weiss abrió la boca para discutir, pero en cambio suspiró, encorvándose ligeramente. Es complicado. Kakashi tarareó, ladeando ligeramente la cabeza. ¿Ah, sí? Volvió a mirar el lago, observando cómo las ondas distorsionaban el reflejo de la luna. Quizás deberías hablarlo. Te sentirás mejor. Tan pronto como las palabras salieron de su boca, se encogió internamente. ¿Qué estoy diciendo? No era el tipo de persona que daba ese tipo de consejos, sobre todo a desconocidos. Era la última persona a la que alguien debería acudir en busca de apoyo emocional. Pero por alguna razón, las palabras se le escaparon antes de que pudiera contenerlas. Weiss se giró hacia él, levantando una delicada ceja antes de bajar la mirada hacia el borde del lago. Después de un momento, ella habló. Bueno, ¿qué sentirías si odiaras a alguien durante tanto tiempo, solo para que cambiara para mejor, pero luego descubrieras que ni siquiera era la misma persona por dentro? Kakashi se quedó quieto. Por un breve momento, ya no estaba sentado al lado de un extraño. Por un breve momento, las palabras de Weiss resonaron con algo dolorosamente familiar. El recuerdo de la voz de Obito, fría y amarga, resurgió de lo más profundo de su mente. Quienes rompen las reglas son escoria, pero quienes abandonan a sus amigos son peores que la escoria. Entonces la realidad de en qué se había convertido Obito. El hombre que había adoptado un nuevo nombre, un nuevo propósito, alguien casi irreconocible del niño que alguna vez fue. El que inició la cuarta gran guerra ninja. La respiración de Kakashi se entrecortó. Espera, ¿qué son estos recuerdos? Las imágenes parpadeaban en su mente, demasiado vívidas para ser un sueño, pero demasiado lejanas para ser sus propios pensamientos. Por un instante, sintió que estaba al borde de algo malo. La sensación de familiaridad lo inquietó, como un déjà vu transformado en algo más profundo. No recuerdo nunca, se interrumpió. Seguía conversando, y Weiss lo miraba fijamente, esperando una respuesta. Kakashi exhaló por la nariz, obligándose a dejar de lado la confusión. Esa es una pregunta difícil, admitió, recostándose sobre las manos. La miró. Esta persona se volvió peor. Weiss negó con la cabeza rápidamente. No. No, se volvió mejor. Más amable. Más fuerte. Alguien a quien. Dudó, buscando las palabras. Alguien por quien realmente empecé a importar. Kakashi la observó con atención, captando el ligero temblor en sus manos, la forma en que apretaba la tela de su falda como si tratara de mantenerse compuesta. Tras un instante, exhaló lentamente, levantando la cabeza hacia el cielo. Bueno, si se convirtieron en mejores personas, ¿realmente importa? Weiss frunció el ceño. Claro que importa. Kakashi levantó una ceja, divertido por lo rápido que ella le respondió. Weiss se cruzó de brazos, frunciendo el ceño con frustración. Crecí creyendo saber quién era exactamente. Lo desprecié durante tanto tiempo. Pero ahora miro hacia atrás y me doy cuenta, de que no sabía nada en absoluto. Su voz vaciló levemente y Kakashi pudo ver el dolor que ella intentaba con tanto esfuerzo ocultar. Respiró entrecortadamente y apartó la mirada. No se trata solo de que él haya cambiado. Se trata de que la persona con la que estaba tan enojada ni siquiera tuvo la oportunidad de convertirse en alguien mejor. Nunca tuvo futuro. Kakashi se quedó quieto.
Ese dolor, él lo conocía. Sabía lo que era aferrarse a fantasmas, llorar a alguien que nunca tuvo la oportunidad de ser algo más. Se volvió hacia el lago y contempló el reflejo intacto de la luna. Eso no es fácil, murmuró. Wei soltó una risa amarga. Sí. En serio. El silencio se prolongó entre ellos de nuevo, pero esta vez no era incómodo. Tras un momento, Kakashi suspiró. ¿Sabes? No eres la primera persona que conozco que ha tenido problemas con algo así. Wei lo miró con curiosidad. ¿En serio? Él asintió, y una pequeña sonrisa, casi nostálgica, se formó bajo su máscara. Sí. Pero supongo que lo único que puedo decir es, que el pasado no se puede cambiar. Lo único que importa es lo que haces con el presente. Wei dejó que sus palabras reposaran mientras miraba fijamente el agua. Luego, tras un instante, suspiró. Ese es un buen consejo, la verdad. Kakashi resopló. Guau. Me alegra saber que mi experiencia de vida apenas te parece decente. Wei sonrió levemente. Pudo haber sido mejor. Kakashi se burló, pero se encontró riendo entre dientes. Fue breve, pero real. Tal vez, solo por un rato, hablar con un extraño no fuera tan malo. Wei miró a Kakashi, observando cómo su cabello plateado reflejaba la luz de la luna, su postura sentada, que parecía a la vez relajada y agobiada. Era difícil descifrar, pero algo en él le resultaba familiar. ¿Y tú? Preguntó, ladeando ligeramente la cabeza. Parece que tienes bastante bagaje. Kakashi se giró hacia ella un instante antes de volver a fijar la mirada en el agua, observando las ondas que danzaban en su superficie. El reflejo de la luna llena brillaba en el lago, distorsionado por el movimiento, igual que sus propios pensamientos. Se le escapó una risita, aunque no tenía nada de humor. Podría decirse, admitió, recostándose sobre las manos. Pero todo el mundo lleva algo, ¿no? Wei frunció el ceño levemente. Es una forma vaga de decir, no quiero hablar de eso. Kakashi sonrió con sorna bajo su máscara. Eres rápido. Ella resopló. Soy una Shne. Kakashi levantó una ceja ante eso, como si el nombre significara algo para él. Wei, al darse cuenta de que probablemente no tenía ni idea de su apellido, suspiró y negó con la cabeza. No importa. Por un instante, ninguno de los dos habló. El aire nocturno era fresco, una ligera brisa los acarició y les alborotó el pelo. Estuvo tranquilo, la presencia de esta muchacha, de esta extraña, me hacía sentir como si estuviera arraigada. Quizás por eso habló. A veces, dijo Kakashi lentamente, como probando el peso de sus propias palabras, te acostumbras tanto a llevar equipaje que ni siquiera te das cuenta de lo pesado que es hasta que alguien pregunta por ello. Wei parpadeó y lo miró, sorprendido por la honestidad inesperada. Ella observó cómo su único ojo visible parpadeaba con algo ilegible, algo que hablaba de pérdida, de soledad, de cosas que no podía expresar con palabras. Algo en ello tocó una fibra sensible en ella. Entonces, ¿por qué no lo dejas, aunque sea por un ratito? Preguntó Wei, con voz más baja. Los labios de Kakashi se curvaron ligeramente bajo la máscara, aunque no había verdadera diversión en ello. Es más fácil decirlo que hacerlo. Wei se burló. Sí, bueno, nunca dije que fuera fácil. Kakashi tarareó en respuesta, volviendo su mirada hacia el lago. Pero en la oscuridad detrás de Kakashi, algo se movió, algo mucho más siniestro de lo que cualquiera de ellos podía imaginar. Un único ojo rojo brillaba entre las sombras en el borde de su visión, observando con hambre. Parpadeó una vez, luego otra vez, con su mirada fija en los dos. La pesadilla de Grimm, una criatura nacida de sueños retorcidos y desesperación persistente, observaba desde los recovecos ennegrecidos, confundido por el extraño cambio en la atmósfera. Kakashi se había sentido más ligero y más a gusto. La risa, la conversación relajada, todo parecía aliviar el peso que soportaba. Pero el Grimm de pesadilla se alimentaba del dolor, de la desesperación, la pena y el sufrimiento mental que dejaba cicatrices en el alma. Había estado acechando en los rincones oscuros de la mente de Kakashi, sacando fuerzas de la agonía sin resolver qué cargaba, pero ahora había risa. Hubo un momento de claridad. Y eso no se suponía que pasara. El Grimm se retorció en las sombras, y su ojo rojo brilló aún más. No le gustó esta nueva situación. Era necesaria la desesperación. Mientras Kakashi reía quedamente, ajeno a la oscura presencia que lo observaba, el Grimm entrecerró los ojos, sintiendo que el momento se le escapaba. Fijó su atención en Wei, la chica que ni siquiera debería estar allí, en este paisaje onírico.
El Grim de Pesadilla siempre había sido hábil tejiendo sueños, creando realidades a partir del tejido mental de sus víctimas. Pero no había previsto esto. Weiss era una anomalía. No formaba parte de los recuerdos de Kakashi. No se suponía que estuviera allí. El hecho de que estuviera a su lado la convertía en una amenaza para su control. El odio de los Grimm por este extraño cambio en el paisaje onírico salió a la superficie. Weiss, por su parte, ignoraba por completo la fuerza oscura que observaba cada uno de sus movimientos. Le sonrió a Kakashi, captando un destello cálido en sus ojos mientras hablaba. Por cierto, me llamo Weiss Tshne. ¿Cómo te llamas?, preguntó, ofreciéndole la mano en un gesto de cortesía. Kakashi se giró hacia ella, con una sonrisa que se ensanchó tras la máscara. Por un instante, se sintió casi normal. Kakashi Atake, dijo, con una voz cálida y un leve toque de suavidad. Los ojos de Weiss se abrieron y su expresión pasó de una curiosidad amistosa a un reconocimiento atónito. Kakashi. Repitió, como si decir el nombre en voz alta hiciera que las piezas encajaran en su lugar. Ese era el nombre que Ozpin había mencionado. El nombre que había estado tratando de entender desde que supo la verdad. El alma que tomó su lugar, no fue otra que Kakashi Atake. Esas fueron las mismas palabras que Ozpin le había dicho momentos antes. Su hermano gemelo, aquel a quien creía haber llegado a conocer y a cuidar, había sido otra persona completamente distinta. Su mandíbula se tensó. Antes de que pudiera decir algo más, Kakashi se estremeció de repente y dejó escapar un fuerte suspiro. Entonces, RGHH. Todo su cuerpo se tensó mientras sus manos se disparaban hacia su cabeza, sus dedos clavándose en su cuero cabelludo como si tratara de arrancar algo. Weiss dio un paso más cerca, alarmado. «¿Kakashi?», llamó vacilante. El dolor en su cabeza se disparó. Era insoportable, abrasador, como si algo intentara salir de su mente. «Ark». Gimió, sus rodillas casi se doblaron mientras se agarraba la cabeza con más fuerza. Los hermanos Grimm. Una pesadilla susurró en el borde de su conciencia, hundiendo sus garras más profundamente, tratando de ahogarlo en su control. «Oh, oye», gritó Weiss, con la preocupación por encima de la sorpresa. Dio otro paso hacia él, extendiendo la mano. «¿Estás bien?». Pero en el momento en que su mano se extendió, Kakashi se movió. Más rápido de lo que ella pudo reaccionar, su puño voló hacia su cara. Weiss apenas tuvo tiempo de activar su aura antes de que el golpe conectara. Grieta. Incluso con su aura, la fuerza del impacto la hizo volar hacia atrás varios metros, rodando por el suelo cubierto de hierba antes de clavar los talones y obligarse a detenerse. Apenas tuvo tiempo de respirar antes de ponerse de pie de golpe, con los instintos gritándole que se mantuviera alerta. Kakashi ya no estaba encorvado por el dolor. Ahora estaba de pie, su único ojo oscuro. Sin emociones. Frío. Como si algo más moviera los hilos. Weiss sintió que se le cortaba la respiración. «¿Rinko?», susurró. Ninguna respuesta. El aire se sentía más pesado ahora. Tenso. Antinatural. Algo estaba mal. Su agarre se hizo más fuerte alrededor de Myrtenaster mientras ella lentamente se bajaba a una posición de batalla. Mientras tanto, Kakashi metió la mano en su bolsa y sacó un solo kunai. Su agarre era flojo pero controlado, su postura relajada pero mortal. Weiss tragó saliva con dificultad. «Esto, debe ser obra de la pesadilla», murmuró para sí misma. El extraño con el que se había estado riendo hacía unos momentos, el que se había sentado a su lado, compartiendo un momento tranquilo bajo la luz de la luna, ahora la miraba con ojos vacíos, sin reconocerla. No era solo Kakashi. Esto era algo más. Algo dentro de él estaba tratando de tomar el control. Y Weiss lo sabía, quisiera o no. Ella tuvo que luchar contra él. Capítulo 105. Tshne contraataque. Kakashi se lanzó hacia adelante, su kunai brillando bajo la luz de la luna como un fugaz rayo plateado. Weiss apenas tuvo tiempo de conjurar sus glifos antes de estar ya sobre ella. Sus reflejos se activaron. Giró el cuerpo, dejando que el primer golpe rozara su hombro, mientras el viento del ataque le rozaba la mejilla. Recibió otro golpe y giró, con la velocidad aumentada por los glifos bajo sus pies. Sonido metálico. Myrtenaster se enfrentó a un kunai al detener el siguiente golpe. Chispas destellaron en el aire al chocar metal contra metal, y su batalla se iluminó momentáneamente en la penumbra de la noche. «Kakashi», gritó Weiss con voz tensa mientras desviaba otro rápido ataque. «Reacciona». Pero los ojos de Kakashi, oscuros y vacíos, no mostraron ningún reconocimiento. Sin dudarlo.
Sin piedad. Weiss apretó los dientes y saltó hacia atrás, plantando un glifo endurecido entre ellos como una pared temporal. «Por favor», suplicó con voz desesperada. «Defiéndete. No dejes que los Grimm te controlen». Nada. Kakashi no se detuvo. No se inmutó. No reconocí sus palabras. Con pura fuerza, destrozó el glifo endurecido de un solo golpe y los fragmentos se dispersaron como vidrio roto. Los ojos de Weiss se abrieron de par en par. Rápido. Antes de que ella pudiera reaccionar, él ya se estaba moviendo, como si hubiera anticipado su siguiente movimiento incluso antes de que lo hiciera. Él me está leyendo. Apenas tuvo tiempo de agacharse, intentando inclinar su estoque para un contraataque. Pero él era más rápido. Mucho más rápido. Antes de que su espada pudiera siquiera atravesar el aire, Kakashi cambió su postura. Con un movimiento fluido, su mano libre se disparó hacia adelante, ¡pum! Un brutal uppercut impactó de lleno contra su mandíbula. Su aura se encendió con el impacto, amortiguando el golpe, pero la gran fuerza del mismo envió una fuerte sacudida de dolor a través de su cráneo. Sus pies se despegaron del suelo por una fracción de segundo antes de ser lanzada hacia atrás. Aterrizó con fuerza, resbalando contra el suelo, aferrándose a Myrtenaster con más fuerza mientras luchaba por recuperar el equilibrio. Weiss tosió y sacudió la cabeza para aclarar el zumbido en sus oídos. Kakashi no se había rendido. Mientras ella se tambaleaba hacia atrás, él ya se estaba acercando nuevamente. Sus movimientos eran eficientes y precisos, sin desperdiciar ni un ápice de movimiento. Esto no es solo velocidad, comprendió Weiss, con el pulso acelerado. Es instinto de batalla. Apenas tuvo tiempo de volver a adoptar su postura antes de que él estuviera sobre ella. Y en el fondo, ella sabía, si no hubiera empezado a luchar pronto, no habría ganado. Weiss invocó glifos de polvo de fuego debajo de sus pies, lanzando una lluvia de bolas de fuego hacia Kakashi, mientras las llamas se arrastraban detrás de ella como cometas en llamas. ¡Pi! Cada bola de fuego silbaba en el aire, casi rozándolo con cada pasada. Pero Kakashi ya estaba formando señas con las manos, con movimientos impecables. Estilo de agua. Jutsu del dragón de agua. Ordenó Kakashi. El lago detrás de él se estremeció antes de que un enorme dragón de agua surgiera de la superficie, rugiendo a la vida y avanzando hacia Weiss con una velocidad aterradora. Sus ojos se abrieron con incredulidad. Pero ella actuó por instinto, usando sus glifos para esquivar justo cuando el dragón se abalanzaba, cerrándose sus enormes mandíbulas detrás de ella. ¡Bam! El ataque del dragón se estrelló contra la tierra, provocando olas de agua que se estrellaron contra el suelo, pero fallaron por escasos centímetros. Weiss se giró bruscamente para encarar a Kakashi, pero en un abrir y cerrar de ojos, él ya estaba frente a ella. ¡No!, pensó Weiss, mientras el pánico la invadía justo cuando un kunai casi le alcanzaba la garganta. En ese breve momento de vulnerabilidad, vio una oportunidad. Conjuró un glifo que aumentaba la velocidad bajo sus pies y le propinó una patada en el pecho a Kakashi con toda su fuerza. ¡Pum! La fuerza del golpe lo lanzó contra un árbol cercano. Weiss no dudó. Conjuró otro glifo, este imbuido de polvo verde, lanzando una lluvia de rocas afiladas hacia él. Pero Kakashi fue implacable. En un instante, hizo señales con las manos con precisión, golpeando sus palmas contra el suelo. Estilo tierra. Muro de barro. Un muro de arcilla endurecida y roca estalló ante él, absorbiendo y destrozando las rocas que caían como si no fueran más que guijarros. Weiss gimió de frustración. Rápidamente cambió su cámara de polvo, reemplazando el polvo verde por polvo eléctrico esta vez. Un glifo crujió bajo los pies de Kakashi, listo para enviar una oleada de electricidad a través de él. Abrió los ojos de par en par al comprender el peligro. Con un movimiento rápido, Kakashi saltó fuera del alcance del glifo, justo cuando otra roca puntiaguda se dirigía hacia su cabeza. Pero la roca solo golpeó el aire. El cuerpo de Kakashi se convirtió en humo tras el impacto. Los ojos de Weiss se abrieron en estado de shock. Antes de que pudiera procesar lo que había sucedido, Kakashi apareció del suelo detrás de ella. «¿Qué?», exclamó Weiss, invadida por la frustración y la confusión. La mano de Kakashi se disparó, agarrándola por la garganta con un agarre fuerte, su presión forzando a que el aire saliera de sus pulmones. «Ark», jadeó Weiss, mientras su aura se encendía desesperadamente para contrarrestar su fuerza, pero el daño ya estaba hecho. Su aura ya comenzaba a resquebrajarse por la tensión. No voy a perder así, pensó Weiss con amargura. Con una oleada de desafío, Weiss mordió la mano de Kakashi.
Sus ojos se abrieron de sorpresa y retrocedió con un gruñido de dolor, aflojando su agarre. RGHHH. Gruñó Kakashi, claramente molesto pero no disuadido. Wei se liberó en ese instante, girando para encararlo. Invocó un glifo de polvo de gravedad, lanzando a Kakashi por los aires. Ella le señaló a Mirtenaster, un glifo se formó sobre él y un enorme iceberg se materializó en el aire antes de caer hacia él. Wei saltó hacia atrás, preparándose para el impacto. Auge. El suelo tembló cuando el iceberg se estrelló contra Kakashi con un rugido ensordecedor. Ella se protegió la cara de la nube de polvo y humo que llenó el campo de batalla. Ella se quedó mirando los escombros, esperando alguna señal de movimiento. Ella pensó que todo había terminado. Pero ella estaba equivocada. Un tenue resplandor bajo el hielo comenzó a latir, intensificándose a cada segundo. Entonces, con un crujido, el hielo se rompió en innumerables fragmentos, como relámpagos que resonaban en el aire. El brazo de Kakashi estaba rodeado de electricidad y su característico Chidori surgía con energía mortal. Ella se quedó congelada, el sudor le corría por la barbilla mientras miraba con horror. Wei apretó los dientes. Esto era malo. Los fragmentos de hielo de su ataque se dispersaron a su alrededor, reflejando la tenue luz de la luna. En medio de los escombros, Kakashi permaneció imperturbable, con el brazo bañado en una energía azul crepitante. El Chidori zumbaba en el aire nocturno, con su agudo chirrido como el trino de 1000 pájaros. Los dedos de Wei temblaban contra la empuñadura de Mirtenaster. Ella le había lanzado todo: fuego, tierra, electricidad y hielo, y aún así, él seguía en pie. No solo de pie. Avanzando. Kakashi dio un paso lento y mesurado hacia adelante. Su ojo oscuro, vacío, la clavó en ella. No hubo vacilación en sus movimientos, ningún esfuerzo en vano. Era un fantasma en la noche, su presencia como una sombra amenazante que se acercaba sigilosamente. Wei inhaló profundamente, obligándose a concentrarse. Piensa, Wei. Piensa. Ella tenía la velocidad de su lado, pero él tenía instinto. Leía cada movimiento, contrarrestando cada ataque como si ya hubiera librado esta batalla 1000 veces. Un ataque frontal no funcionaría. Necesitaba ser impredecible. Kakashi desapareció. No desapareció, sino que se movió. Más rápido de lo que sus ojos podían seguir. Wei apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de reaparecer sobre ella, con Chidori listo para atacar. No hay tiempo para esquivarlo. Se lanzó hacia atrás con una voltereta, evitando por poco el ataque mortal. Auge. El Chidori golpeó el suelo donde ella se encontraba, desgarrando la tierra como un cuchillo en la mantequilla. Saltaron chispas, y la fuerza del ataque hizo temblar el suelo bajo sus pies. Si eso me hubiera golpeado directamente, Wei no tuvo tiempo de pensarlo. Kakashi ya se estaba moviendo de nuevo. Ella aterrizó, giró sobre sus talones y lanzó una andanada de ataques alimentados con polvo. Fuego, rayo y hielo los encadenó en rápida sucesión, creando una deslumbrante exhibición de poder elemental. Pero Kakashi no se inmutó. Con una gracia casi natural, se abrió paso entre la embestida, esquivando cada proyectil con precisión. Su juego de pies era impecable. Sin movimientos innecesarios, pura eficiencia. Entonces él contraatacó. Estilo de fuego. Gran jutsu de bola de fuego. Un infierno masivo surgió de su boca, rugiendo hacia Wei como una ola de fuego del infierno. Wei jadeó, plantándose en el suelo y formando un rápido glifo de hielo frente a ella. La barrera apenas contenía vapor, mientras el fuego y el hielo chocaban violentamente. Entonces, el fuego se dividió. Fue una distracción. Kakashi emergió desde un lado, con un kunai en la mano, apuntando directamente a su costado. Wei se retorció en el último segundo, y la hoja rozó sus costillas, atravesando su uniforme de combate. Siseó de dolor, pero no dejó que la detuviera. Necesitaba distancia. Ella activó un glifo de gravedad debajo de sus pies, lanzándose hacia el cielo en un instante. Mientras se elevaba sobre él, Wei hizo girar Mirtenaster, transformándose en polvo de hielo. Veamos cómo esquivas esto, murmuró, apuntando su estoque hacia abajo. Una granizada de carámbanos afilados como navajas cayó sobre él. Kakashi ni siquiera parpadeó. Formó otra serie de señales con las manos, sus dedos se movían borrosamente. Estilo de viento. Gran avance. Una violenta ráfaga de viento surgió de él, dispersando los carámbanos en el aire y enviando fragmentos de hielo volando en todas direcciones. Los ojos de Wei se abrieron con incredulidad. ¿Contrarrestó mi contraataque? Apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que le lanzaran una patada desde la sien.
Weiss, en el aire, se quedó atónita. Echó un vistazo rápido a Kakashi desde el suelo mientras este estallaba en una nube de humo. RGHH, clones. Comprendió Weiss. Miró al otro Kakashi, el verdadero, que caía directamente hacia ella desde el aire. Sacó otro kunai y apuntó a Weiss. Weiss simplemente hizo un glifo de gravedad a su lado, enviándola en una dirección diferente justo cuando el kunai de Kakashi estaba a punto de atacar. Weiss golpeó el suelo con un golpe sordo y espantoso, y el dolor le recorrió las extremidades. Su aura absorbió la mayor parte del impacto, pero la fuerza la dejó momentáneamente sin aliento. Ella intentó levantarse, pero sentía las extremidades pesadas. Maldita sea, es demasiado bueno, una sombra se cernía sobre ella. Kakashi. Ella estaba allí, mirándola fijamente. Frío. Inquebrantable. Su kunai brillaba a la luz de la luna. Weiss apretó los puños, obligándose a moverse, pero no fue lo suficientemente rápida. El brazo de Kakashi se hundió hacia abajo. Chispas. El agudo sonido del metal chocando con el metal resonó en el aire nocturno. Weiss jadeó, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. El kunai que pretendía acabar con su vida había sido interceptado, detenido por otra espada. Una nueva presencia apareció frente a ella, bañada por la luz de la luna. Un destello dorado. Un manto blanco ondeando. Su respiración se entrecortó. El cuarto Hokage. Minato Namikaze. Los ojos de Weiss se abrieron de par en par, incrédulos. Señor Hokage. Minato la miró con una mirada tranquilizadora, sus ojos azules penetrantes pero serenos. Bueno, ¿qué sabes tú? Mi presentimiento sobre seguirte fue acertado desde el principio. Con un hábil movimiento de muñeca, empujó hacia atrás el kunai de Kakashi, creando una breve apertura. Entonces, en un movimiento borroso, el pie de Minato golpeó a Kakashi directamente en el pecho. ¡Pum! Kakashi salió disparado hacia atrás y su cuerpo se estrelló contra la tierra, deslizándose varios metros antes de detenerse. Weiss se puso de pie a toda prisa, agarrando a Mirtenaster con fuerza. ¿Me seguiste?, preguntó, aún recuperando el aliento. Minato sonrió con suficiencia, ajustando su postura. Más bien, vigilaba todo. No te preocupes, lo vi todo. Cuando sentí un aumento repentino de energía negativa, presentí que algo andaba mal. Su expresión se endureció al girarse hacia Kakashi. Y parece que tenía razón. Kakashi se levantó lentamente del suelo. Su figura se tambaleó como una sombra bajo la tenue luz de una vela. Los zarcillos de la vid se enroscaron alrededor de su tobillo como una pesadilla viviente que se negaba a soltarse. Minato entrecerró los ojos. Parece que tus amigos tenían razón desde el principio. Algo se le ha pegado a Kakashi. Weiss apretó los dientes. No es él mismo. Lo está controlando, deformando su mente. Minato no apartó la vista de Kakashi. Su mano se dirigió instintivamente al kunai que llevaba en la cintura, su característico kunai del dios del trueno volador. Si no lo despertamos, seguirá atacando. La postura de Kakashi cambió. Sin dudarlo. Sin piedad. Él se abalanzó. Minato arrojó múltiples kunai al suelo antes de desaparecer. Un destello dorado iluminó el campo de batalla. Weiss apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que Minato reapareciera detrás de Kakashi, atacando antes de que el shinobi corrupto pudiera girar. Aporrear. El pie de Minato impactó contra la cabeza de Kakashi, haciéndole tambalear. Pero incluso aturdido, Kakashi no cayó. En cambio, él replicó. Girándose a mitad del movimiento, Kakashi giró y cortó con su kunai la garganta de Minato. Sonido metálico. Minato bloqueó justo a tiempo, y su propio kunai detuvo la espada a escasos centímetros de su cuello. Saltaron chispas por el impacto. Por un breve momento, sus miradas se encontraron. Frío. Vacío. Minato frunció el ceño. TCH, antes de que Kakashi pudiera aprovechar su ventaja, Minato parpadeó nuevamente, teletransportándose en otra explosión de luz dorada. Empujó a Mirtenaster contra el suelo, activando un glifo de polvo de hielo debajo de los pies de Kakashi. Quebrar. El hielo estalló en puntas dentadas, congelando la parte inferior de su cuerpo en su lugar. Ahora. Gritó Weiss con desesperación en su voz. Minato asintió. En un abrir y cerrar de ojos, reapareció justo frente a Kakashi, su mano ya brillaba con una esfera en espiral de energía bruta. Rasengan. La esfera azul de energía concentrada explotó al impactar, estrellándose contra el pecho de Kakashi con suficiente fuerza para enviar una onda de choque que recorrió el aire. Auge.
El suelo tembló cuando la explosión rompió el hielo que había envuelto a Kakashi. Salió volando hacia atrás, estrellándose por los aires antes de impactar contra el suelo en una brutal voltereta, deteniéndose con un fuerte golpe. Weiss, por otro lado, sintió que las piernas se le doblaban. La adrenalina se desvanecía rápidamente y el agotamiento no tardó en apoderarse de ella. Apenas logró estabilizarse, respirando entrecortadamente. En ese momento, una sombra se cernió sobre ella. Se tensó. Levantó la vista y se encontró con la mirada preocupada del Hokage, Minato. Sin dudarlo, le extendió la mano, ofreciéndole su fuerza. Weiss aceptó su oferta y tomó su mano para ponerse de pie nuevamente. «Lo has hecho bien, chico», dijo Minato con una sonrisa. Su voz era una rara mezcla de admiración y aprobación. Weiss sostuvo su mirada, con un breve destello de triunfo en sus ojos. Pero antes de que pudieran intercambiar palabras de celebración, ambos lo sintieron. La ominosa presencia de un movimiento. Kakashi se estaba levantando. El rostro de Minato se endureció y su postura cambió al instante. Ya estaba preparando otro Rasengan, listo para terminar lo que habían empezado. Pero entonces, Kakashi hizo algo inesperado. Con un único y casual chasquido de sus dedos, una aura extraña y escalofriante se extendió por el aire. Minato se congeló. El suelo bajo sus pies se quebró, y antes de que ninguno de los dos pudiera reaccionar, el cuerpo de Minato quedó lentamente envuelto en un material oscuro, similar a la piedra. Este ascendió desde sus pies, endureciéndose y solidificándose a una velocidad aterradora. Lo único que permaneció intacto fue su cabeza. «¿Qué?», exclamó Minato con la voz tensa por la sorpresa y la incredulidad. ¡No!, gritó Weiss con voz áspera y urgente mientras su corazón latía aceleradamente. Ella no podía creer lo que veía. ¿Cómo lo hizo? Kakashi, caminando lentamente hacia ellos con una calma inquietante, parecía tener ahora el control total de la situación. La mente de Weiss corría, reconstruyendo la situación. Los Grimm. Claro. Tenía que serlo. Era un sueño, pero no un sueño cualquiera. Los Grimm tenían control total sobre todos en esta retorcida realidad, manipulándolos a su antojo. Kakashi, el mundo, incluso la gente de aquí. Pero el equipo Ruby. No se suponía que estuvieran aquí. Eran forasteros, lo que significa que los Grimm no tenían control sobre ellos. Por eso Weiss todavía pudo luchar. Pero Minato. Él era parte de este mundo. Los Grimm tenían poder sobre él. Su agarre se hizo más fuerte alrededor de Myrtenaster, la realidad de la situación la aplastó como un peso invisible. Esto ya no era solo una batalla. Fue una pesadilla, un desastre. Y ella acababa de perder a su único aliado. La voz de Minato interrumpió sus pensamientos. «Vete, niña». Se giró hacia Minato, desesperada. «Puedo arreglar esto. Tiene que haberlo. No puedo dejarte solo». El cuarto Hokage sonrió, tranquilo y seguro, a pesar de su cuerpo encapsulado en piedra. Recordó todo lo que Ozpin había dicho. Pesadilla Grimm, repitió esas palabras. Le dedicó una sonrisa amable a Weiss. «No te preocupes, ya lo entiendo todo». Minato dijo que, a pesar de estar atrapado, su inteligencia seguía tan aguda como siempre. Sus ojos se clavaron en los de ella, firmes a pesar del horror que los rodeaba. «No soy real. Ninguno de nosotros lo es. Este mundo es una invención». Weiss sintió una opresión en el pecho. «Pero, te llamas Weiss, ¿verdad?», preguntó para confirmarlo, ya que había escuchado su conversación con Kakashi. Se quedó sin aliento. Minato volvió la mirada hacia Kakashi. El ex shinobi se dirigía hacia ellos, con el chidori cobrando vida en su palma. «Salva a mi estudiante, ¿quieres?». El cuerpo de Weiss estaba bloqueado y su corazón latía con fuerza. No fue solo una petición. Fue un último deseo. Grieta. Kakashi atacó. Un relámpago destelló cuando su chidori atravesó el cuerpo petrificado de Minato. El cuarto Hokage, el destello amarillo de Konoha, se convirtió en polvo. Su cabeza, ahora completamente petrificada, cayó al suelo. Rodó durante unos segundos agonizantes antes de detenerse. Su rostro tallado y sonriente la miraba directamente. Congelado en el tiempo. Weiss se quedó sin aliento. Su agarre sobre Myrtenaster tembló. Ella estaba temblando. Horrorizado. Minato se había ido. Y Kakashi, Rinko, ya se estaba girando hacia ella, la oscuridad vacía en sus ojos ardía con una intención. Matar. Weiss apenas tuvo un momento para reaccionar antes de atacar. Sus instintos le gritaban, «Muévete». Saltó hacia atrás, y aparecieron glifos bajo sus pies para aumentar su velocidad.
En cuanto sus talones tocaron el suelo, corrió hacia Konoha. Necesitaba regresar con su equipo. Necesitaba salvar a Rinko. Ella necesitaba terminar con esto. Pero ella no estaba sola. Una presencia se cernía tras ella como una sombra que no la dejaba escapar. Kakashi ya la perseguía. Él la estaba cazando. Y esta vez, no se detendría hasta que ella estuviera muerta.